Shabbat Shalom. Reciban un cordial saludo de esta su casa, Casa de Israel Yará. Sean todos bienvenidos. A todos los hermanos que se están conectando a través de las redes sociales. Qué bueno que están aquí. Gracias por sintonizar, por escogernos como esta su casa. Le vamos a agradecer a todos que nos pongamos en pie, nos pongamos en la disposición de presentarnos delante del Eterno en adoración, en reverencia, en respeto, para disfrutar de este su día, el día de reposo, el día de Shabbat. Muchas veces nos presentamos, nos disponemos y decimos, pues vamos a orar, pero en realidad, ¿cómo orar? Realmente esta parashá, esta enseñanza de este día es una muy bonita porque nos invita a reflexionar en todos los aspectos que van dirigidos en nuestra mente, nuestras acciones, nuestras obras, ¿verdad? En nuestros pecados de pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones. Y es la forma en que nos dirige en oración, las 4 partes de la oración. Primero, reconocer a nuestro Eterno, al Eterno Rey, al Soberano como nuestro Padre. Entrar en esa acción de gracias, siempre ser bien agradecido. Y sobre todo, entrar en un detalle bien importante, arrepentimiento, el pedir perdón. Y finalmente interceder y presentar todas las peticiones de esta su casa, de nuestros hermanos, nuestra familia, para que si estamos, ¿verdad?, bien representados por su Hijo Yeshua, pues podamos acercarnos, ser aceptos y de esa manera recibir todas sus bondades y todas sus bendiciones. Así que nos disponemos a orar. Bendito eres tú, oh Señor nuestro, eterno Rey, soberano del universo, Padre amado, Padre bueno, Abba Kadosh, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh. Mi alma te alaba y te bendice y te doy las gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por habernos escogido, por habernos permitido llegar hasta este recinto, hasta este lugar donde nos disponemos a celebrar con gozo y alegría el Shabbat Santo, el que tú has preparado para nosotros. Padre, si hemos...
adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deben terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón está. Nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te alabo, Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú
Aleluya, Dios Padre Santo, Celestial. Porque tú permites, Señor, que podamos acercarnos a tu reino, a tu trono y entregar nuestra alabanza, Señor. A pesar de todo, tú permites, Señor, que podamos presentarnos como somos y entregarte lo nuestro, Señor. Lo que tú nos has dado para trabajar. Esta tarde, Señor, te pedimos que tú seas en este lugar, Señor, el centro de atracción, que seas tú el que se mueve, no nosotros, no la música, sino que tú estás moviéndote, Señor, en este medio. Que los que vienen en camino puedan llegar a tiempo para, Señor, ser parte de esta adoración, de esta alabanza, de esta bendición. Aleluya. Aleluya. Y así mismo vamos a hacer nuestra declaración de fe. Aleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres tú, Elohim, que nos has santificado con tu Torah, con tu palabra, y por medio de ella nos encomiendas a reunirnos cada Shabbat, cada séptimo día, a hacer asamblea para venir y adorarte, Señor, y aprender de tu palabra, para tener comunión los unos con los otros y recordarnos el pacto al cual tú nos has hecho entrar por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Padre, recuérdanos para bien aquí en la distancia, Padre. Oramos por Jerusalén, por Jerusalén, sus puertas, sus murallas y sus habitantes, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Padre, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia y que guardes a la niña de tus ojos, Señor, a Israel, Padre, y que te acuerdes de nosotros también, que estamos lejos, para que pronto envíes al Mesías Yeshua, que reine en medio de nosotros en Jerusalén, y tu justicia sea la justicia de todas las naciones. Que sea pronto, Adonai, y que sea en nuestros días. Oramos a ti por los méritos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Shabbat Shalom. Bienvenidos a casa de Israel Yará. Salga de su asiento y busque a alguien y salúdele. Dile bienvenido. Qué bueno que llegaste acá. Dile. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas. Lo que
Lo que respire, alabe a Dios. Que yo sepa, todos estamos respirando hoy, amén. Así que todos a alabar a Dios. Aleluya. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti. Mi fortaleza está en ti. Fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Ayer el enemigo quería perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Ayer el enemigo quería perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor, tu gran poder, demuestra aquí, Espíritu derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y
Desde el principio siempre ha sido así. Promesa nunca cambiará, tu fuego y perfecta no quedará. Desde el cielo hasta el mar sin fin, desde el cielo hasta las colinas, tierra y cielo preparan de ti. Despierta y clama el nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró.
montes de Israel. Aleluya. Montes de Israel, despertad. El nuevo vino traer. Señor, levántate. Extiende tu mano, mi rey, y derrama bendición sobre tu pueblo, como nunca antes se ha visto. Porque así dice tu palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora que sí sois pueblo de Elohim, en otro tiempo que no habías alcanzado misericordia, hoy habéis alcanzado la misericordia del Todopoderoso. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, Señor, de nuestra rebelión
tarde, en este Shabbat especial, un Shabbat antes de sentarnos a recibir y conmemorar la Pascua, podamos verdaderamente, oh mi Rey, venir delante de ti con nuestro corazón humillado, arrepentido, Señor, echando a un lado la ingratitud y reconociendo tu soberanía en cada área de nuestras vidas. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque nada se compara a tu grandeza. Porque no hay como tú, amo de hechos poderosos. No existe otro. No conozco otro fuerte sino tú. Aquel que sacó al pueblo con mano fuerte de Egipto. Aquel que mostró su soberanía una y otra vez. No solamente sacando al pueblo de Egipto, sino en medio del desierto. Cuando entraron a la tierra, a través de cada generación, sigues mostrando quién eres y por quién siempre tú serás. Tú eres el único y fuera de ti ninguno otro hay. Y hoy te damos gracias que en este Shabbat, el día que tú has llamado el día más deleitoso de todos los días, el más deseado de todos los días, hoy, mi Rey, nos congregamos en obediencia a tu palabra y en preparación, Señor, para las citas divinas de primavera. Te imploramos, Señor, que tengas a bien escuchar el clamor de tu pueblo. Que tengas a bien, oh Eterno, inclinar tu oído, escuchar la oración y en tu bondad y en tu misericordia extender tu mano, mi Rey, sobre cada una de las personas que estamos clamando a ti con corazones humillados, contritos, con corazones sinceros, reconociendo nuestras áreas de falta, reconociendo, Señor, que sin ti realmente nada podemos hacer, pero también reconociendo que tenemos el privilegio de ser llamados hijos del Altísimo mediante Yeshua, nuestro Mesías, pues Él hizo un camino donde no había ninguno y hoy podemos tener esperanza de vida eterna. Hoy somos parte de un convenio y te agradecemos, mi Rey, porque tu misericordia nos ha alcanzado una vez más. Te agradecemos que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, mi Rey, que tu palabra nos recuerda que si nosotros volvemos a ti, si nos arrepentimos y tornamos nuestros caminos de los malos caminos, tú prometiste tener misericordia no solamente de nosotros, sino hasta 1000 generaciones. Señor, qué esperanza tan hermosa nos das, que en medio de la adversidad todavía podemos clamar a ti y tú envías tu palabra de paz del norte, del sur, del este y del oeste. Así como Yeshua habló y cesó la tempestad, así, Señor, confiamos que tú has de hacer una vez más. Hablamos palabra de vida, Señor, en esta tarde. Hablamos palabra de salud, palabra de paz, Señor, de restauración, claridad de pensamientos, restauración de familias, Señor, restauración de relaciones contigo. Que este nuevo comienzo, este ciclo que comienza en unos pocos días, oh Eterno, sea un comienzo diferente, una nueva oportunidad que nos concedes de arreglar nuestras cuentas contigo y vivir vidas que realmente sean agradables a ti, de tal manera que cuando nos mires podamos hallar gracia delante de tus ojos y por consecuencia recibir la bendición que solamente tú nos puedes dar. Que seas tú exaltado, oh Abba, en este Shabbat. Que seas tú glorificado en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Te damos gracias. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Si llegó más tardecito y no ha saludado a nadie, aproveche y salude mientras va preparando. Wow, Benji. Va preparando sus ofrendas. Gracias, Benjamín. Ya él vino listo para recibir las ofrendas. Así es que cantamos mientras... Es que él quiere mantener la privacidad para que no vea lo que usted está trayendo, ¿ve?
Shabbat Shalom. A ver, ¿cómo están? Me voy para acá abajo, que es más. Vamos a orar por estos diezmos y estas ofrendas. Le voy a, por favor, pedir que se ponga de pie. Una vez más, ya después van a estar sentados. Miren que el pastor es de largometraje, así que van a estar sentados bastante Me tiempo. vas a asustar a la visita, por favor. No, es un chiste, es un chiste. Le vamos a dar gracias al Eterno, gracias al Padre que ha hecho provisión para todos nosotros. Y bueno, y también les quiero agradecer, como siempre les digo, a todos los que siguen ayudando Copa de Leche. Recuerden, nosotros ayudamos a niños que necesitan diferentes cosas. Son niños de bajos recursos, así que si usted quiere, puede poner siempre en el sobre la ofrenda especial para Copa de Leche, y con todo lo que ustedes nos ayudan, podemos ayudarlos a ellos y son parte de Casa de Israel Yará a la distancia. ¿Okay? Bendito eres tú, Señor Dios, Dios creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, mi Rey, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias primeramente porque nos has dado vida, nos has dado salud, nos has permitido llegar hasta este día, hasta esta hora, Señor. Venir a alabar tu nombre juntos, Señor, como tú dices, los hermanos en armonía. Nos unimos juntos a darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por eso, primeramente, te damos gracias, Eterno. Y te pedimos, mi Rey, que a todos estos dadores alegres, a todas estas personas, Señor, que parte de su vida la han traído, Señor, para poder seguir esparciendo las buenas nuevas de tu palabra, Señor, de tu salvación. Los bendigas con una bendición especial, Señor, que les dé sabiduría e inteligencia para poner sus finanzas de la mejor manera, para administrarlas de la mejor manera, Señor. Y si hay alguien en necesidad, mueve nuestros corazones, Señor, haznos saber para poder ser, Señor, esa bendición de aquel que está en necesidad, Padre. Te pedimos que tú bendigas a la viuda, al huérfano, Señor, que no te olvides de ellos, mi Rey. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite ser extensión tuya en este mundo, Señor. Gracias por todo en los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ahora le toca a los niños. Benji. Yo lo llevo. Thank you. Los voy a invitar a que se paren, por favor. Vamos a orar por los niños, por la juventud que está aquí sobre la jupa. Y vamos a extender las manos. Una de las cosas bien importantes que vamos a hacer en el día de hoy, estábamos hablando con nuestro pastor de esta congregación, es de que hay muchas personas que están viéndonos, y no solamente viéndonos, sino son parte también de Casa Israel Yará. Un saludo para todos los que nos están viendo, y sabemos que hay muchos niños, mucha juventud, muchas personas que tienen teenagers y personas que están en la adolescencia, y los invito a que cierren sus ojos allá en sus casas y vean a sus hijos debajo de esta jupa. Cuando el hermano Pedro me llamó en esta semana y me dijo que hiciera la oración por los niños, por los jóvenes que están aquí en este momento, lo primero que se me viene en la mente para orar es la jupa. La jupa es la cobertura que el Señor nos da. Y la jupa es cuando ese reflejo de que cuando están en el desierto están siendo cubiertos por muchos materiales contra el sol, contra la intemperie. Entonces sabemos que nuestra juventud mundialmente, donde nos estés escuchando también en sus países, hay muchas cosas que están en contra de ellos, en contra de que, ¿me entiendes?, los quieren abarcar, y nosotros vamos a creer simplemente por fe de que su palabra, ellos están debajo de esa protección. Así que cierren sus ojos, levanten sus manos por ellos, y también nos unimos con todos los que son parte de esta gran
pueblo del Señor allá en Argentina, en Colombia, en México, todas esas familiares que son parte y que nos están viendo por ahora, también los incluimos debajo de esta jupa. Empezamos con el Shema, por favor. 1, 2, 3. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Bae. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y te entregamos estos niños, estos jóvenes, Señor mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú los guardes de toda cuestión, Señor, que venga a sus mentes, que rodee, Señor, sus escuelas, que rodee, Señor Padre Santo, Señor, aún en los medios de comunicación. Te pedimos que ellos tengan, Señor, el sello de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Señor mi Dios. Bendícelos donde ellos quieran que estén, Señor mi Dios, donde se encuentren, Señor. Y cada necesidad que haya en ellos, Señor mi Dios, que tú seas, Padre Santo, en control. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Yo como que vi gente que se coló por ahí. Es que aquí todos nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Siempre hay que decir los niños en edad, los jóvenes en edad. Yo sé que todos nos sentimos jóvenes, right? We all feel young here. So we always have to say those that are young in age. Because if not, todo el mundo estaría acá al frente, debajo de esa jupa. De hecho, yo creo que la tenemos por ahí. Tenemos un talit que hicieron, literal, yo creo que cubre casi todo esto. Y en una ocasión lo usamos y fue maravilloso. No sé si los que llevan aquí mucho tiempo se acuerdan que sacamos, fue un Shavuot, precisamente, una fiesta de Pentecostés, en medio de la alabanza, sacamos el talit y nos cubrió a toda la congregación. Muy hermoso, fue una experiencia muy bonita. Así que Shabbat Shalom, aquellos que nos ven a través de las redes, sea de Facebook, YouTube, Teshuva, cualquiera que sea, bendito sea el Señor, que nos da la bendición de poder llegar hasta sus hogares a través de la distancia. Hoy nos visita, no sé si se dice Janet o Ginette. Janet Ponce, ella salió porque es su primera vez aquí y quería asegurarse de llevar a, no sé si es de her granddaughter, her niece, her granddaughter, y quería asegurarse de que iba a llevar a su nieta a las clases, así es que ella salió por ahí. Cuando ella entre, pues le damos un aplauso, como que nos visita, pero también viene con Lourdes Antonetti. Oh, you're Jeanette, and she's Lourdes. Ok, así es que saluden por aquí a Jeanette. Shalom. So, Lourdes es la que va a entrar. Ok, cuando Lourdes entre, usted le da un aplauso. Ella va a decir, me recibe, porque aquí recibimos a las visitas con cariño y con alegría. Y siempre le damos las gracias porque escogen visitar a Casa de Israel Yará. Es bien fácil ir a otro lugar en un sábado. No todo el mundo decide congregarse en un sábado. Así es que el que usted nos visite es un honor. Acá me dicen que el idioma principal es inglés. ¿Es de yours or hers? Okay. So you understand English better? Okay. So the principal language is English, but you understand. Okay. I saw you singing in Spanish. Un poquito. Ella es ella siempre, Linda Roscoe, es nuestra única miembro de la congregación que habla inglés, muy poco o nada español, pero yo veo que ella hace su esfuerzo todos los Shabbats. Ella lee las letras, lo que puede, alguien le ayuda, le pregunta, y ahorita la vi cantando un poquito. At least you know what God is, right? Because you're able to see that. Tal vez tenemos que considerar volver a ser como antes, Pedro, que cantábamos la canción en inglés, en español y en hebreo, y así un poquito de todo el mundo podía participar. We're getting there. En un tiempo lo hacíamos, pero hemos ido cambiando y cambiando, pero
We can do that again. Very easy, very easy. Así es que le damos la bienvenida una vez más a Lourdes y a Jeanette whenever she walks back in. Okay, gracias por visitarnos. Y ya estamos a menos de una semana para celebrar la Pascua, para conmemorar la Pascua. Comienza un nuevo ciclo. Are you guys excited about that? ¿Tan felices de que el Señor le da la oportunidad de volver a comenzar un nuevo ciclo? Este año nuevamente repetimos a las visitas de todo el mundo. Como congregación no nos vamos a hacer la festividad aquí, sino las familias en sus hogares. Si usted necesita una guía, un aplauso porque entró por ahí la visita, Lourdes. Gracias, Lourdes, por visitarnos. Thank you, thank you. We hope that it's a blessing that you're here. Así es que este año conmemoramos la Pascua, cada uno en su hogar. Si usted quiere más información, o quiere refrescar los conocimientos, por favor déjenos saber, porque ya hay una enseñanza que se grabó. Simplemente se le puede enviar el enlace para que usted pueda ver la enseñanza y prepararse antes de la Pascua. Sé que hay familias que son bien pequeñas en número o personas solas. Tengo entendido que se va a juntar con alguien, ¿no? No, lo vas a hacer solita igual. Ok, por favor, si alguien de los que está solo o familias pequeñas conoce de otras familias que están cerca, hablen. Nadie, ¿verdad?, se va a morir porque hable con el otro. Que nos podemos juntar, podemos hacer algo para no celebrarlo solo. Busquemos la manera de poder hacerlo en familia y acordándonos que nuestra familia extendida es nuestra comunidad, es la congregación. No se crea que somos satélites. Dependemos, ¿verdad?, de esa hermandad, de esa coinonía, de esa alegría. Betsy, no te rías. Así que de que nosotros podemos hacer cuando nos juntamos carbones encendidos. Mañana es el día de limpieza en la congregación porque queremos sacar todo lo que tenga levadura. Así es que si usted llega tempranito, 9:30, no más tarde de las 10 de la mañana, mientras más lleguen, más rápido podemos limpiar. ¿Cuáles son las áreas a enfocarnos? El nursery, estos asientos de atrás, donde muchos chicos y padres comen cafecito con galleta y todo lo demás, y todo lo que es la cocina y los salones. Si venimos y trabajamos juntos, nos vamos temprano. Recuerden que tenemos el último tiempo de frío. Va a amanecer bien frío mañana, 48. Aquí en Lockman dice 48 degrees. Cuando salgamos hoy va a estar en 67. Así que si no trajo su abrigo, vaya rapidito para el carro porque va a estar bien frío. Bien, recuerden varias cositas. Al otro día de la Pascua, estamos aquí como de costumbre, es nuestro Shabbat a las 3:30. Al caer el sol del sábado es primero frutos. ¿Recuerdan? Y el domingo comenzamos a contar los días hacia Pentecostés, los días hacia Shavuot, 50 días. Vamos a hacer, los que tienen la aplicación, vamos a estar enviándole diariamente la oración, y este es el día 1, la oración, y este es el día 2, etcétera, etcétera, para que usted se mantenga. Si usted no tiene la aplicación en su celular, hable con Karina. Karina, alza la mano por ahí, que los que no te conocen. La aplicación está para Android o Apple devices y así se mantiene en contacto con lo que estamos haciendo. El viernes 22 de abril es el cierre de panes sin levadura y es un día de congregación, es un Shabbat. Así es que ese fin de semana, anote, viernes 22 y al otro día, sábado, tiene Shabbat desde que cae el sol el jueves, Shabbat viernes y Shabbat sábado. Pero ese viernes, como es Shabbat, y se supone que la mayoría lo haya contemplado, vamos a tener servicio de cierre aquí de panes sin levadura a las 3:30 de la tarde. Es un viernes. Yo sé que hay tráfico y sé todo lo demás. Considerando que es Shabbat, los que han podido sacar el día, hagan sus arreglos para que llegue a tiempo. Vamos a tener nuestro servicio a las 3:30 y como es viernes, Shabbat, recibimos el Shabbat aquí de una manera congregacional. Es como un oneg, como un compartir, que todavía no hay levadura, así es que la comida que traigan ese día todavía está sin levadura. ¿Okay? Y el sábado, como de costumbre, vamos a estar aquí. ¿Qué diferencia este año? Que es la primera vez que vamos a congregarnos para cerrar
panes sin levadura. Pero ahí está la palabra. El primer día y el último día será una santa convocación. Así es que en obediencia al Eterno y a su palabra aquí vamos a estar. Puedo hablar mucho más, pero no lo voy a hacer porque los amo y los respeto, y mi marido tiene una habilidad de poder hablar y enseñar su palabra. Así es que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Que la parashá de hoy está bien buena. Gracias, mi amor. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a Casa de Israel, ustedes y los que nos están viendo a través de las redes, y bienvenidos a la visita. Gracias por estar aquí. No voy a decir su nombre porque se me van a olvidar y esta gente no tiene misericordia. Se me olvidan y empiezan, así no es. Pero bienvenida, gracias por estar aquí. Es, como dice mi esposa, un honor tenerla, porque sé que hay muchos lugares que pueden ir, pero escogieron estar aquí. So, gracias por el privilegio. Y a todos ustedes también, mi familia, mis hermanos. El sábado que viene hay de vuelta One, que es de Macho Pizza. Ok. El sábado que viene ya comenzó, es el primer día de panes sin levadura, so no debe haber levadura en su casa ni en la iglesia. So, para que no haya en la iglesia, mañana vamos a venir a limpiar. Todo el mundo, todos los que estén disponibles, venga mañana y ayúdenos. Pero el sábado próximo, en la noche, va a haber Oneg. Todos vamos a estar aquí, va a haber comida, vamos a comer matzo pizza. Así que traiga su matzo y su ensalada, que nosotros nos encargamos de hacer las pizzas acá. Peter está allá, Peter, el chef de acá de la iglesia. Lo digo ahora porque Mariano no está. Mariano es chef, el argentino, pero Peter es el que hace las pizzas. Así que estamos contentos, estamos felices. ¿Cuándo están felices de estar en la casa del Eterno? Qué bueno que están aquí, yo estoy feliz. Esta mañana tuvimos una experiencia muy linda. Yo no sé los caballeros, yo tuve una experiencia muy linda con ellos aquí. Y yo, honestamente, como decíamos en la religión tradicional, sentí la presencia del Señor. Literalmente, la Shekinah de Adonai, yo la sentí esta mañana mientras comenzaba con ellos. Yo espero que, y le pedí al Eterno mientras nos preparábamos por la tarde, que lo que Él manifestó esta mañana, quiero que lo manifieste a usted, porque esta porción que vamos a estudiar hoy, esta parashá, tiene unas implicaciones que son eternas, son de vida o muerte, y son columnas que el Padre nos ha dejado para que usted y yo aprendamos a vivir correctamente. Y sepamos qué es lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. A veces queremos pensar y decir, bueno, yo no necesito la Biblia, no necesito la ley, porque yo tengo el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo ya eso es todo, y Él me va a decir todo lo que al Padre le agrada, ¿verdad? ¿Lo hemos oído antes? Y alguien que dice, hay personas que dicen, no, los mandamientos ya no sirven, no es necesario, porque yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo han oído? Amén. Yo no me pongo sitsi porque tengo el Espíritu Santo. Ay, diga amén o ay o algo. El problema es que, ¿cómo? ¿Qué pasa? El problema es que nosotros no sabemos cuándo es el espíritu de Dios, de Adonai, o cuándo es un espíritu contrario, si no conociéramos la Escritura. Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada en contra de la Torá. Y a veces vienen espíritus extraños y te dicen, ay, si eso no es nada. ¿Cierto? ¿No lo ha escuchado usted alguna vez? Que le dicen, no importa, si es un poquito nada más. Hoy no. Te arrepientes el sábado otra vez. Cuando venga Yom Kippur te arrepientes. Pablo dijo en el 1 de Corintios capítulo 12, verso 1 y 2, Pablo dice, amados, no quiero que ignoréis las cosas del Espíritu. Y luego dice, porque antes, cuando erais gentiles, fueron llevados tras ídolos mudos. ¿Me escuchó lo que dijo Pablo? Porque Pablo está hablando acerca de la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo dice, no quiero que ignoréis al Espíritu o a las cosas del Espíritu.
a las cosas del Espíritu, fue lo que dijo Pablo. Porque él da por sentado que ya nosotros, los que hemos llegado al Evangelio, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Todo el que viene al Padre, todo el que confiesa a Yeshua como su Adón, su Rey, es lleno del Espíritu Santo. No necesita guardar mandamientos, no necesita nada. Usted necesita solamente confesar, renunciar a los dioses y a las prácticas que usted hacía antes y venir y decir, yo quiero seguir a mi Adón, a Yeshua, mi Mesías. Yo quiero hacer lo que el Padre quiere que haga. Y cuando usted hace eso, ¿sabe lo que pasa inmediatamente? El Espíritu Santo lo sella, lo marca, lo llena y empieza a dirigirlo. Pero nosotros no nacimos en esto. Nosotros no sabíamos la ley. Nosotros no nacimos como un judío que desde chiquito lo circuncidan al octavo día y le empiezan a enseñar la Torá desde chiquito y nacen ya con la Torá dentro. Nosotros venimos de mentiras que heredamos, ¿cierto? No tengan miedo de decirlo, hermano, porque a través de los años nos hemos dado cuenta cómo nos enseñaron una cosa y cuando leíamos la Biblia, adiós, pero eso no está en la Biblia, ¿qué pasó aquí? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Han pasado años y nos hemos ido dando cuenta. Algunos están empezando apenas y están, wow, están impresionados. Wow, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Pues ahora estás empezando. Pero tú no puedes pensar que la Biblia no es necesaria porque tienes el Espíritu Santo. Tienes que entender, tenemos todos que entender que el Espíritu Santo va a usar la Torá para guiarte. El problema es que nosotros con esta mente cautiva por el mundo y los años y años que vivimos con tantas enseñanzas y como yo le decía la otra vez, layers, la vida que nos ha enseñado tantas cosas, cuando la palabra tratamos de leerla no entra. Hay muchos layers, hay muchas tradiciones, costumbres de hombres, religiones, prácticas y cosas. Y entonces, ay, pero si yo toda la vida lo he hecho así, mi abuela toda la vida lo ha hecho así, pues mi hija toda la vida le hicieron mal. Eso nos pasa mucho cuando estamos tocamos una canción, mire, llevamos años dándole y dándole, y un día alguien se da cuenta que hay un tono mal. No, pero siempre lo hemos hecho así. No, pero siempre lo hemos hecho mal. Están tocando bien, pero se oye mal. Así es la Biblia. La Biblia usted la lee y por los años de las leyes y las tradiciones y las cosas, no se abre. Pero en el momento en que usted se rinde al Eterno, usted dice, Padre, guíame, lléname de tu espíritu y guíame. Yeshua dijo, el que me ama guarda los mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dé el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda la verdad y toda la justicia. Pues entonces, con el Espíritu, ahora usted viene y abre la Biblia. Ahora entiendo. Ahora lo veo. Antes no lo veía y ahora lo veo. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto puede testificar, verdad? Yo he leído la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. 25 años en el Evangelio. 2 institutos. He pasado, casi ya tengo un doctorado en teología. Y nunca había visto. Porque es que el Padre es paciente. Y espera. Y te da un chance. Y te da una señal. Y nosotros empeñados en la religión. Y Él vuelve, mira, déjame enseñarte. Y ahora sé. Y nosotros empeñados en la religión. Y otra vez. Y empeñados en la religión. Y el Padre pacientemente. Y si usted se rinde, escúcheme, hermano. Si nos rendimos, si decidimos, sí, Padre, ¿qué es lo que tú, de verdad, yo voy a echar a un lado todo lo que yo sé. Y yo quiero que tú me enseñes. Y empiece a leer la Biblia con ese corazón, como un niño. Leyendo como un niño. Y ahí entonces el Padre va a empezar a revelarse. Hoy el Padre nos va a revelar algo bien importante, bien interesante. Algo que a veces lo hemos predicado, pero le pasamos por encima igual. Porque, los leprosos, ¿verdad? Jesús sanó un leproso. Mira, Él era tan santo que tocó un leproso y no se contaminó. ¿Verdad que hemos oído eso? ¿Cierto? ¿Que lo hemos oído? ¿Cuántas veces hemos oído que no se le pegó la lepra a Yeshua? No tuvo miedo. Son cosas, tradiciones que aprendimos. Pero hoy vamos a aprender algo que va más allá de eso. No sé si usted se acuerda cuando Yeshua dijo,
Cuando Yeshua sanó a los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Cuando Yeshua iba caminando y aparecieron 10 leprosos. ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver si lo buscamos un momentito. Lucas, Nuevo Testamento. Creo que es en el Lucas 17. Sí, en Lucas 17. Le voy a poner la Biblia en la pantalla. Sí. Ya vamos para allá. Ya. Sí, que la otra vez se me olvidó, ¿te acuerdas, Cecilia? Sí. ¿Ya salió? Ok. ¿Tiene Lucas 17 ahí? Sí, no vamos a ir a otro lado, es ahí. Capítulo 12. Lucas capítulo 17, capítulo 17, verso 12, perdón. Lucas 17, verso 12. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Estos leprosos era la ganga de los leprosos, habían 10, ¿verdad? Estaban en ganguita, en corillo, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando llegan los leprosos, llegan donde Yeshua, se encuentran con él y parados de lejos dijeron: Yeshua, Moré, decía, Moré. ¿Sabe la palabra Moré? Es maestro. Yeshua, Moré, ten misericordia de nosotros. Atánule faneja rajem. Eso significa eso. Hemos pecado, por favor, ten misericordia. Ten misericordia. Cuando él los vio, les dijo, de lejos, le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Ah? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que eso fue todo lo que les dijo. Y aconteció que cuando ellos van caminando hacia los sacerdotes, ¿verdad? Se sanan, se limpian de la lepra. Y entonces, mire bien este evento, lo que sucede. Uno de ellos se retorna, ¿verdad? Y dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando, adorando a Elohim en alta voz. Y se postró sobre su rostro a los pies de Yeshua, dándole gracias. Y este era, dígalo duro. Ay, papá, este era samaritano. Este mensaje va a durar como 3 horas, así que prepárese. Vamos a recorrer la Biblia. Era samaritano, ¿verdad? Y Yeshua le dice, ¿verdad? Respondiendo Yeshua, verso 17, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diere honor a Adonai, sino este extranjero? O sea que los demás no eran extranjeros. Los demás eran ¿qué? Judíos, israelitas. Entonces, la costumbre, porque esto es la costumbre. La costumbre, si me sano, pues voy al sacerdote y hago la cuestión. Me sano y ¿qué hago? La cuestión. Porque estoy acostumbrado. Yo suelo hacer estas cosas. Estos rituales para mí no son extraños. Voy a hacer lo que normalmente hago. Pero este extranjero, que no era que no ignoraba el ritual, el extranjero sabía el ritual, porque los samaritanos tenían una Torá también. Pero los cambios en la Torá no eran cambios tan dramáticos, los cambios en la Torá de los samaritanos. Le cuento un poquito, un paréntesis. Los samaritanos fueron gente traída a Israel después de la dispersión, porque cuando fueron dispersos, Asiria tomó a Israel, y cuando la toma, se empezaron a tratar de tomar la tierra, pero los leones se los comían. A los babilonios y esa gente. Entonces ellos dijeron, pues vamos a mandar a alguien que conozca la tierra. Y mandaron a los samaritanos con una Torá. Pero la Torá que le mandaron, los babilonios le cambiaron unas cosas. Por ejemplo, no se adorará en Jerusalén, sino en el monte Gerizim. Ellos tienen una Torá donde a Dios no se adora, sino en el monte Gerizim. Y en la Torá que dada a Moisés dice que es en Jerusalén.
Entonces, ¿qué pasa? Estos samaritanos tienen la Torá. De hecho, hoy en día todavía la tienen. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, pero los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿A dónde? El Mesías nos va a decir a dónde. Yeshua le dice, él habla contigo. Y después le dice, no en este monte ni en Jerusalén, sino el que va a adorar en espíritu y no es espíritu solamente, espíritu y Torá. Diga conmigo, espíritu y Torá. La Torá es la verdad. Sí. ¿Cómo usted sabe que la Torá es la verdad? Porque la Torá lo dice. ¿Dónde dice la Torá que la Torá es la verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Estudiante? ¿A dónde lo dice? Vamos, estudiante. Salmo 119, verso 140. Muy bien. Hasta el día. Eso, un aplauso para eso. Okay. Tu Torá, no, dice, tu justicia es justicia eterna, tu Torá es la verdad. Dice Salmo 119, 142. Ok, ahora, los samaritanos sabían cuál era el procedimiento, pero el samaritano es un extranjero, cosa que siendo extranjero no tenía permiso de ir a la cuestión. ¿Me entiende, verdad? Sino que se devolvió y fue donde Yeshua y dio a honor, gracias Adonai, gracias, me sanaste. Claro, si él tiene la Torá, él hubiera ido a Samaria, donde había un templo, donde había un sacerdote, y hubiera hecho el mismo ritual que está en la Torá. Él lo hubiera hecho. ¿Por qué? Y porque usted sabe que, pastor, ¿y cómo usted sabe que él lo hubiera hecho? Porque lo dice la Torá. Pero la diferencia es que este hombre se paró y dio gracias. Los otros estaban acostumbrados al sistema. Ay, pastor, entonces el sistema es malo. No, el sistema no es malo. El sistema es excelente. Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que la ley es perfecta, es buena, es santa. El sistema es perfecto, es bueno, es santo. Lo que es malo es acostumbrarse al sistema. Como que lo hagas por rutina. ¿Me expliqué bien? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Le voy a dar ese base nada más. Vamos ahora a orar por la Torá. Y vamos a la porción de este día. Prepárese porque creo que Adonai tiene algo lindo para nosotros hoy. Bendecimos a Adonai, al Eterno, al Creador, por habernos dado la Torá. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol ha'amin, venatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido entre los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito eres tú, Jehová, el dador de la Torá, y quien nos ha llenado de su espíritu de verdad, y que por medio de su espíritu nos guía y nos ilumina, nos hace caminar por su Torá, ordenando nuestros pasos y enseñándonos a vivir correctamente. Tu Torá es vida, tu Torá es luz, tu Torá es fuego que quema aquellas cosas que no son agradables delante de ti, purifica nuestras vidas como el oro. Padre, que tu Torá en este día se abra y para que nosotros podamos aprender cuál es tu propósito y destino en este día para nosotros. Te pido, mi Rey, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, que, Padre, tengas misericordia de nosotros y seas paciente, pues estamos aprendiendo. Si tu Espíritu, Señor, se manifiesta en este lugar, nosotros daremos gracias y asimismo haremos todo lo que tú digas, Padre. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén, gracias. Pueden tomar asiento. Vayan conmigo al capítulo 14 del libro de Levíticos. 14, el libro de Levíticos. ¿Cuántos de ustedes, voy a preguntar todos los sábados, voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes vieron el video de ayer? 1, 2, 3, ajá, un buen número, gracias. Gracias. El video de ayer yo explico algo que es sumamente interesante, así que yo le voy a pedir que usted vaya y lo revise. Yo voy a solamente tocar un par de puntos interesantes de la porción. El sacrificio de la porción en el capítulo 14 de Levíticos, verso 34, perdón, no es el verso 34. El verso 23 y 24. Después que una persona es sanada de lepra, después que una persona se sana de lepra, entonces la persona está puro en referencia a la enfermedad, pero no está puro en referencia al ritual. No puedes ir hacia el templo o compartir con tu familia sin antes pasar por un proceso, un ritual de transición que es de purificación. La purificación que tú pasas es una purificación ritual, ¿ok? Hay dos tipos de profanación del hombre. Uno se puede contaminar de dos formas. Una forma es ¿cuál? La moral. ¿Qué significa la moral? Que usted comete un pecado en contra de otra persona o en contra de Adonai. Eso es un pecado moral. Y la otra es el pecado ritual. El pecado ritual es simplemente un pecado que no te permite asistir al lugar sagrado. ¿Ok? Y no se trata de la iglesia, este lugar aquí. Se trata del templo en Jerusalén. Es el único lugar que Adonai considera sagrado, es ese lugar. Este lugar también es sagrado, por lo tanto aquí no podemos, tú sabes, reggaetón y esas cosas, no hacemos esas cosas satánicas. Ay, los puertorriqueños, ¿qué pasa, mano? O sea, no traemos cosas que son profanas, que profanan el nombre de Adonai y esas cosas, pero este lugar no tiene el nivel de santidad que tiene el monte del templo. El monte del templo tiene un nivel de santidad mucho más alto porque es el que dijo Adonai desde los cielos, dijo, aquí voy a poner mi nombre y aquí estará para siempre. ¿Ok? So, la impureza ritual, lo único que te previene es de ir a un lugar sagrado. O si por ejemplo un hombre tiene su esposa, ¿verdad? Y la esposa está en su nidá, en su tiempo del mes, y el hombre la toca, pues entonces el hombre se profana a él ritualmente, pero no es pecado moral. ¿Me expliqué bien? So, ahora el hombre se separa de la esposa para él no profanarse con la esposa porque él quiere ir al templo, quiere subir al lugar sagrado. Aquí nosotros no hacemos eso. O sea que, por favor, entienda usted de las mujeres, si usted tiene su tiempo, ¿verdad?, del mes, no se limite a venir a la quejilá porque este lugar no es el lugar que tiene la santidad del templo. Me expliqué bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. So, en este sacrificio que está aquí, el capítulo de Levítico 23 y 24, hablando del leproso, cuando el leproso es declarado limpio, él es declarado limpio del pecado moral, pero no del ritual. Para poder ser limpio del ritual, tiene que esperar 7 días cerca de su casa. Después, en el 8º día, va y busca 2 corderos, un cordero hembra, ¿verdad? Una oveja y un cordero. La oveja hembra es por el pecado moral. Diga conmigo, por el pecado moral. ¿Qué pecado moral si lo que le dio fue lepra? ¿Por qué le dio lepra? ¿Por qué le dio lepra? Por el pecado moral, ¿ok? ¿Cómo yo sé eso? Porque tú no presentas una ofrenda de pecado por la culpa a menos que tengas culpa. Entonces, vaya conmigo al capítulo 5 rapidito. Levíticos capítulo 5. ¿Lo tiene ahí? Rapidito. Cuando una persona, verso 1 en adelante, cuando una persona peque porque, escuche bien,
habiendo oído la advertencia del juramento, y siendo ella testigo que lo que vio o lo supo, no lo denuncie. Por ejemplo, ellos se juraron un contrato, ¿verdad? Lemuel y su esposa hicieron un contrato. Y ese contrato, yo estaba de testigo allí. Y ella viene y quebranta el contrato. Entonces yo me hago el loco. Eso es pecado. Mira, tú estabas ahí de testigo. Yo no sé, yo no vi nada. ¿Cómo que no viste nada? Pero si estabas ahí. No, yo no vi nada. ¿Rompí el contrato, sí o no? Eso es problema de ellos allá, a mí no me pregunte. Eso es pecado, tú eres culpable. Eso es como un atalaya. ¿Sabe lo que es un atalaya? Un atalaya es un vigía que está en una torre y él está velando cuando venga el enemigo. Si el atalaya ve que viene el enemigo y no dice nada, es culpable de la sangre de todos los que fueron heridos por causa de ese ataque. O sea, si él no dice nada, el enemigo llega, ataca la ciudad, muere gente. Entonces, cuando viene el juicio, Adonai lo hace culpable a él. ¿Por qué? Porque viendo, su trabajo era advertir y no lo hizo, y ahora él es culpable de los que mueren. Pero si yo no los maté, sí, pero por culpa tuya, que estabas ahí, que se suponía que dijeras algo y no dijiste nada. Vaya pensando y vaya poniendo eso ahí en la cajita, porque a nosotros también nos pasa. Yo no sé, yo no me voy a meter en ese lío, yo no. Eso no es problema, ¿verdad? Cuídese. Entonces dice, si ve una persona haciendo algo malo, alguien está, ¿verdad? Cecilia se está portando mal, ¿verdad? Y Betsy la ve. Mira, entonces viene Betsy y llama ¿verdad? A doña Maggie. Si supieras lo que he visto, Dios mío. Y eso que ya se sienta en la primera fila. ¿Quién es culpable? Y Maggie por dejarla hablar. Doña Maggie por participar. ¿De veras? Ay, Dios mío, hay que orar porque uno no sabe los que vienen a la iglesia. Viene esa gente. Mira esa muchacha con ese pelo rubio. Mira. ¿Y eso? Cuídate, ten cuidado. No. En esta congregación no somos así. ¿Oyeron, muchachas? En esta congregación nosotros somos familia. Y la gente viene y nos abraza y estamos tranquilos. No hay problema. Porque sabemos que, estamos tranquilos, pero mira. Porque, tú sabes, ahorita yo vi cuando lo estaban chequeando ahí. Ay, tú tienes una pistola. Ay, no, se me quedó. ¿Sabes? Porque después que yo te chequeé, yo ven acá, te abrazo, porque tengo mucha gente que cuidar aquí que amo. Y ustedes son buenas, probablemente, no sé, te acabo de conocer. Pero most likely, tú sabes. Pero entonces, si entra un maleto por ahí, ¿verdad? Y yo no lo chequeo porque yo soy tan bueno y tan familiar y entra aquí y le hace daño a alguien, yo soy culpable. ¿Me estoy explicando bien? Si yo veo el mal venir, no digo nada. Soy culpable, esta persona es culpable, ¿ok? Vaya apuntando y poniendo en la cajita, ponga un poquito más. Si Cari se portó mal y tú la ves, tú hablas con ella. Cari, te vi haciendo esto, seré que vi mal. Mi amor, está todo bien. Tú necesitas ayuda, si quieres yo te ayudo. Entonces, si ella se pone borrascosa, dice, ya vienes a chismear, yo no hice nada. Voy a orar por ti, Cari. No te preocupes. Cuenta conmigo. ¿Me escuchó bien? Pero si tú lo viste bien, lo vi bien haciendo una maldad, haciendo un pecado, haciendo esto y lo otro. ¿Y quién eres tú para juzgar? ¿Acaso tú eres señor de esa persona? Tú no juzgas, tú abres los brazos y esperas. Y si no pasa nada, entonces tú vas escalando, ¿ves? Vas subiendo los escalones y hables con el líder del grupo. Y si no, hablas con el pastor. Y de ahí, entonces, si la persona no se corrige, ¿qué hacemos? Le dejamos el cuerpo a Satanás para que se salve su alma. Eso es bíblico, eso lo dice la Biblia. Pablo lo dijo. No. Ay, pastor, por favor, pastor. No, tenemos que el Padre la bendiga, la guarde, la cuide, la abrace. No, tenemos que estar dispuestos, escúcheme, tenemos que estar dispuestos y disponibles a incomodarnos. Porque es nuestra hermana en la fe.
es nuestra familia. Entonces usted no puede dejar que ese hermano se caiga por ahí, se siga por el hueco. No, usted rescátelo, porque usted es responsable por su hermano. Caín sabía que su hermano estaba haciendo algo que necesitaba ayuda y Caín lo abandonó. Más que eso, lo mató. Y después le preguntaron, mira, ¿dónde está tu hermano? No sé, eso no es problema mío. Yo no soy guarda de mi hermano. Que tú no eres guarda de tu hermano. Si tú estás en una posición, si estás en paz, estás en shalom con el Eterno, si tú estás bien y tú sabes que estás bendiciendo al Eterno y que tienes una relación grande con el Eterno y Él te habla y tú hablas con Él y Él te ha bendecido, pues mira, no lo guardes para ti, extiende la mano, porque hay gente que todavía necesita pasar por esa transición para llegar a esa bendición que tú tienes, y si tú la tienes no es para ti. ¿Sabes por qué? El Padre te da cosas que tú no necesitas porque Él va a mandar a alguien que lo necesita. ¿Escuchó bien? Bueno, míralo como sigue diciendo. De la misma manera, el que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de animal inmundo, no doméstico, o el cadáver de un animal doméstico inmundo, el cadáver de un reptil inmundo, aunque se haya dado cuenta de ello, será impuro y culpable. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna impureza humana, sea cual sea la impureza con que se contamine, aunque no se haya dado cuenta de ello, cuando lo sepa, entonces es culpable. Cuando yo me doy cuenta, ay caramba, hice esto, toqué esto, no debía haber. Ok. Ahora mire este, verso 4. También la persona que descuidadamente jura hacer algo, sea malo o bueno, respecto a cualquier asunto por el cual se jura. Si tú juras que vas a hacer algo, ¿verdad? Será culpa. Entonces, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo, será culpable de una de estas cosas. ¿Sabes que a veces a veces uno dice, mira, ahí atrás están regalando un carro? De verdad, te lo juro que están regalando. No haga eso. Eso es un juramento casual, que uno lo hace así como que, de verdad, pues yo voy para ver, y cuando llega allá, mira, no están regalando nada, y tú, yo creía que lo estaban regalando. Tú eres culpable. Tenemos que cuidar ese tipo de moralidad. Es una moralidad. Porque a veces uno dice cosas y la gente se lo cree. ¿Sabes? No trate de decir cosas que la gente se crea, tú sabes, para salir del... No, sea claro en sus asuntos. Ahora, si usted hace un juramento y no lo cumple, si usted, no solamente con tu compañero de comunidad, sino al Eterno, yo prometo que voy a hacer esto para ti, usted hace un juramento. Nosotros podemos hacer juramentos, no piense que no. Sí se puede. Voy a hacer esto. Y después no lo hace, usted es culpable. Estamos viendo aquí ahora el panorama. Estas personas que hacen esto y tenga este pecado, eso es un pecado que se llama Asham, que es pecado de culpa. Soy culpable. Literalmente yo sé lo que está pasando y me descuidé y no quise cambiar, no quise hacer nada hasta que me di cuenta y entonces soy culpable. Una vez soy culpable, verso 6 dice, traerá a Jehová como su sacrificio por la... Dígalo duro, sacrificio por la... Ok. Entonces, ¿qué va a traer? Una hembra del rebaño, oveja o cabra. ¿Ok? Ese es el sacrificio. Vuelve otra vez conmigo al capítulo 14. ¿Está en el capítulo 14? Ok, verso 23. Hay un procedimiento para la persona que se sana de lepra. Primero, el sacerdote lo declara limpio y fuera del campamento, él va a hacer un ritual con una paloma viva, con 2 palomas. Que la ponga en inglés. Con 2 palomas, ¿verdad? Y una paloma con hisopo, diga amigo, hisopo, un palo de cedro, la paloma y un cántaro de agua, de barro. Entonces va a poner agua de aguas vivas, quiere decir que no es de un estanque, tiene que ir a un río, o en Jerusalén había muchos caudales de río,
So, ahí cogía el río, mucha spring se llama. Entonces lo echa allí, sacrifica a una de las palomas, echa la sangre, agarra la paloma, el hisopo y la madera, moja en la sangre y el agua y sacude encima del que era leproso y hace el ritual. Después deja ir esa paloma. Sí, la que está viva la deja ir, obviamente. La otra la quema en el altar. No sé si la otra se quiere ir, se puede ir también, pero no creo. Son 2 palomas. Yo mandé a la que estaba muerta. Usted me entiende. Mata a una, echa la sangre, la pone a un lado, agarra la viva con el hisopo y la madera, la moja. Lo dije mal, así es. La viva con la sangre, el hisopo y entonces la muerta no, la viva. Y entonces después que sacude la sangre y el agua, la viva la deja ir. Porque la otra se puede ir, pero... Lo dije así, ¿no? Lo dije horrible. Ok, pero ya lo dije bien ahora. Ok. Gracias. Muchas gracias. Ok, ahora... Usted me preguntará, ay, pero ¿qué es ese ritual que ustedes hacen? Yo no sé, no me pregunte, no sé. Pero, y podemos pensar que el cedro era la cruz, el hisopo era con que le dieron a Yeshua y la paloma es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Podemos darle vuelta al misticismo de los símbolos. Hay una historia de un rabino que del primer siglo tenía sus estudiantes y vino un romano y le preguntó, ¿cómo es que ustedes echan fuera demonios? Y él le dijo, ¿por qué tú me preguntas cómo echamos fuera demonios? Sí, porque ustedes hacen unas cosas. Y él le dijo, ¿cómo ustedes lo hacen? Le dice el rabino al romano pagano. Y le dice, bueno, nosotros agarramos la sangre, matamos el becerro y hacemos unas cosas, le explicó. Y después el demonio se va y la gente queda libre. Y él le dijo, bueno, nosotros pues tomamos ceniza de la vaca, le echamos agua del altar y lo echamos sobre la persona enferma y el demonio se va. Ah, ok, está bien. Y se fue. Entonces, los estudiantes del rabino le dicen, rabino, pero ¿por qué usted le dijo eso así? Como si nosotros hiciéramos exorcismos aquí, sacáramos demonios y todas esas cosas. Y él le dijo, yo tengo que explicarle a él cómo él entiende. Nosotros sabemos que esto no tiene ningún poder mágico. El poder está en la obediencia, es lo que hace que nosotros tengamos resultados de parte del Eterno. No es el simbolismo, no es lo que se hace, no es las cosas, la paloma viva, la paloma muerta, la sangre, esto y lo otro. Tiene una simbología y tiene un patrón, pero nosotros no estamos fijados en un patrón de que vamos a hacer esto y lo otro, porque entonces haríamos magia. Tendríamos eso como por costumbre. Ay, mira, a ese también hay que hacérselo, busca 2 palomas más. Y entonces empezamos a usar palomas y hisopo y madera y nos olvidamos de que no es el elemento, es el Eterno. Nosotros simplemente estamos obedeciendo lo que Él dijo. Y cuando lo hacemos, Él hace el milagro. Ni la paloma, ni la sangre, ni el hisopo, ni la madera hacen nada. Adonai es el que hace. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, si alguien le pregunta, ay, pero ¿y ese sacrificio de esa paloma y esa cosa, qué significa? Y usted le dice a sí mismo, mira, yo no sé qué significa. Lo que yo sé es que si tú lo haces, el Padre, Adonai, se lleva el honor. Ni la paloma ni yo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Porque si no, se va a complicar la vida. Entonces va a dejar lo necesario. Ok, ahora, después que hace esto, en el verso 23... el verso 10, en el 8º día de la purificación de esta persona, que es un leproso, va a traer 2 corderos sin defecto, ¿verdad? Entonces, él tomará uno de los corderos, verso 12, ¿lo está viendo conmigo ahí? Verso 12. Lo presentará como sacrificio, ¿por qué? Dígalo duro, ¿por qué es el sacrificio? ¿Y qué significa eso? Que la persona es
La marca que ella tiene no es algo que salió porque, ay, es que la gloria de Dios se va a manifestar. No, eres culpable, mijo. Y la gloria de Dios se va a manifestar. Pero la verdad es que, ¿era necesario hacer esto? No era necesario. Pero ¿y por qué hay que hacerlo? Porque eres culpable. Porque tú vas a fallar. Dígame sí o no. Era necesario que tú me llamara a las 2 de la mañana, que no tengo problema que me llame a las 2 de la mañana para orar, ¿ok? Usted me llama, o si se le rompió una goma, si hay que ayudarlo, usted llame. Pero es necesario que usted llame al pastor a las 2 de la mañana porque el nene está atragantado con un pedazo de carne aquí que no le sale. No es necesario. Yo lo voy a hacer y voy a ayudar y vamos a buscar la solución. Pero si a esa hora usted está tranquilito durmiendo en su casa después que haya orado y ¿verdad? Se haya puesto la pijama y está durmiendo, no hay canto de carne que se le atore en el... Excepto allá en Argentina, que cenan a las 10:30, 11 de la noche, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay cosas que nosotros no las buscamos y es porque somos tercos. Si usted tratara lo máximo de hacer lo correcto, hay oraciones que pudiéramos evitar. Hay dolores que se pudieran evitar. Pero tenemos que hacer lo correcto. Esta persona es culpable. La lepra, escúcheme bien, la lepra es una consecuencia de una falta. ¿Me escuchó bien? Otra vez, la lepra es una consecuencia de una falta. Un error que esa persona cometió y no dijo nada. Porque ahorita leímos el capítulo 5, ¿lo leímos sí o no? Cometió un error y ¿qué hizo? Se cayó. Y como se cayó, Adonai le manda al espíritu y le dice, hey, arréglate. No, yo no he hecho nada. Yo me lavo las manos y hago 7 oraciones y ya. Gracias, Padre, por perdonarme. Y ya. Y el corazón, y la actitud, y la mente. Y cuando ves a esa persona sientes como que, otra vez. Señor, pero ¿por qué tú me lo mandas? ¿Tú sabes por qué te lo manda, verdad? Porque todavía no has cerrado la herida. Y si te quieres ocultar, entonces viene la marca. La lepra es una marca. Escúcheme bien. La lepra no es una bacteria que te dio, entonces te enfermaste y entonces ahora, ay, pobrecito. Y la bacteria no llega porque cometiste un pecado. El pecado lo cometes, está oculto y entonces el Padre te pone una marca y te da una oportunidad. Él primero te da la oportunidad porque el Espíritu Santo está ahí, te da la oportunidad y te da digo, estoy hablando de ese tiempo. Hoy en día esto no pasa, pero y tú no respondes, entonces no vas a responder, espérate, y te pone una marca. Lo pone Adonai. ¿Por qué lo pone Adonai? Porque no quieres hablar, no quieres ser claro, no quieres venir a donde Cari y decirle, Cari, por favor, ¿qué pasó? Quiero ayudarte. O no quieres ir a donde Pedrito, ven acá, quiero hablar contigo, por favor, perdóname. Si te he ofendido, perdóname. No, si tú sabes que lo ofendiste, dile, perdóname que te ofendí. Dije esto, hice algo malo y las palabras, hablé mal de ti y no quiero cargar esa culpa, por favor, perdóname. Y Pedrito dice, claro, ¿cómo no? Mira el tamañote tuyo y el mío, claro que te perdono. Te perdono. Y Pedro, se abrazan, comen juntos, ¿verdad? Oran juntos y cantan juntos. Y ya, se acabó, ya. Y no hay que ir donde el sacerdote. ¿A cuál sacerdote van a ir? ¿A donde mí? ¿Qué ha pasado, verdad? Ha pasado. Vienen donde mí, me van a resolver el problema. Yo le digo, vamos a resolver este problema. Y yo les hago resolver el problema. Hubo una persona que estaba aquí una vez y le dije, haz esto, y lo hizo. Y después yo vine y le traje la evidencia. Mira, esto es lo que está pasando. Ok, estamos bien. Yo no sé, allá tú con Dios.
Le estoy presentando la evidencia. Mira, aquí está la evidencia que lo que tú dijiste fue un error. ¿Tú crees que podemos haber reconciliación? Pueden allá tú con Dios, ¿así? Pues está bien, problema. Yo hice mi parte, ¿verdad? ¿Y usted ha hecho su parte? Usted tiene que hacer su parte. ¿Me escuchó bien? Usted tiene que ir, no esté esperando que lo llamen. Yo espero que me llame, si no me manda. Es más, yo le escribí el otro día y después se le olvidó darle send. ¿No le ha pasado eso? Pero nunca más chequeó. Yo le escribí. Si le escribí una vez y no contesta, ¿cuántas veces le va a escribir? 70 veces 7. Maestro, usted está en la razón. Sí. ¿Qué dijo Yeshua? Pedro le dice, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Y él le dijo, 70 veces 7. Tienes que tener siempre la actitud de ir y buscar. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? La lepra es una señal que Adonai pone porque la persona no está haciendo lo correcto. Ahora, ¿qué es lo más difícil para una persona aceptar? Y sí, que está equivocado, pero a veces no necesariamente. A veces la persona sí tiene razón, pero el orgullo no lo deja. El orgullo, tú sabes. Pero es que yo sé que yo tengo razón. Así que no me vengas con eso. No, tienes que mejorar, hay que hacer algo. Tienes que humillarte, como dice Arlene, ¿verdad? Tienes que humillarte. Le voy a mostrar un caso en la Biblia que este caso de la Biblia provocó la profecía de Yeshua. ¿Sabe que la profecía acerca de Yeshua, hay una profecía acerca de Yeshua, está en Isaías capítulo 7. Vamos a leer la profecía primero y después les digo. Isaías capítulo 7, vaya conmigo ahí, a Isaías capítulo 7. Dice aquí, aconteció que en los días de Acaz, dice mi versión, ¿verdad? Hijo de Jotam, hijo de Usías, diga conmigo, Usías, rey de Judá. ¿Rey de dónde? De Judá. Okay. Que Rezín, estamos hablando después de Usías, ¿no? Que Rezín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, y rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra, pero no pudieron vencerla. Hay una guerra en Jerusalén. Isaías está contando esta historia en los días después de la muerte del rey Usías. Entonces, cuando el rey Usías era rey, Israel estaba dividido. Estaba Jerusalén, que era la capital, Judá, ahí estaba el reino, y entonces estaba el reino del norte, donde estaba Jeroboam, ¿se acuerdan? Jeroboam provocó la división del reino, y cuando provoca la división del reino, en el norte de Israel había un reino, y en el sur, que era Judá, había otro reino. Entonces los otros reyes de afuera se juntaban para atacar a Jerusalén, porque el punto es tomar Jerusalén. Tú tomas Jerusalén y tienes a todo Israel. ¿Ok? Ellos querían tomar a Jerusalén. Entonces se le informó a la casa de David. La casa de David quiere decir al reino, en Judá. Los sirios acampan en Efraín. Efraín era el reino del norte. ¿Estamos bien? Ok. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Entonces Jehová habla con Isaías y le dice: sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Seriashub, al extremo del acueducto que está en el estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. Y dile: cuídate, ten calma, no temas ni se acorbar de tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Rezín y de Siria y de los hijos de Remalías. ¿Cuáles eran los dos cabos que humeaban? Era una soga y se rompió la soga. Ahora queda Judá y queda
Efraín. Y estos dos cabos están humeando. Y cuando ven que los cabos están humeando, entonces los sirios dicen, ahora están divididos, ahora los puedo conquistar. ¿Ok? So, Isaías va donde el rey del norte y le dice las siguientes palabras. Porque con Efraín, el hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el mal. Vamos contra Judá y desmembrémosla. Abramos una brecha en medio de ella y pongamos por rey al hijo de Tabeel. Y así ha dicho a Jehová el Señor Jehová. Pero así ha dicho el Señor Jehová. No sucederá, ni será así. Porque la capital de Siria es Damasco y el caudillo de Damasco es Rezín. Pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. ¿Qué quiere decir que Efraín en 65 años? Que hace 5 años que comenzó la dispersión. ¿Cuántos años dura la dispersión? Pues hace 5 años comenzó y en 65 años, cuando Judá retorne, Efraín ya va a estar disperso por todos los reinos del mundo, no solamente en el norte. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces dice, asimismo la capital de Efraín es Samaria y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, ciertamente no permaneceréis firmes. Jehová volvió a hablar a Acaz y diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Elohim, de abajo en el Seol o de arriba en lo alto. Acaz respondió, no pediré ni probaré a Jehová. Entonces Isaías dijo, escucha, oh casa de David, ¿o es poco el ser molestos a los hombres para que también seáis molestos a mi Elohim? Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Diga conmigo, la señal. He aquí que la joven o la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Adonai en medio de nosotros. Elohim en medio de nosotros. Él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de 2 reyes a quienes tienes miedo será abandonada. Entonces Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no los ha habido desde el día en que Efraín se separó de Judá, esto es al rey de Asiria. Acontecerá que en aquel día que Jehová silbará la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y se asentarán todos en las quebradas escarpadas, en las hendiduras de las peñas y en todos los espinos y en todos los lugares de aguas. Y en aquel día con navaja alquilada del más allá del río, es decir, con rey de Asiria, y el Señor rasurará la cabeza, el vello de las piernas y quitará también la barba. ¿Vieron lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hacían con un leproso? Porque ya se había notado que se habían pervertido hasta lo último, como quien dice. Acontecerá en aquel día que un hombre criará una vaca y 2 ovejas, y sucederá que a causa de la abundancia de leche comerá leche cuajada, porque todo aquel que quede en medio del país comerá leche cuajada y miel. Y acontecerá también en aquel día que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para los espinos y para los cardos. Con flechas y arcos irán allá, pues toda la tierra será espinos y cardos. Y en cuanto a todos los montes que eran labrados con azada, no podrás ir allá por temor a los espinos de los cardos. Solo servirán como lugar para soltar bueyes, que quiere decir para proteger el ganado. Ok, fíjense la profecía de Isaías. Esta profecía ocurre después de que el rey Usías muere, sus hijos suben y tiene otro hijo. Después de ese tiempo, entonces el padre mira a Israel y mira a Jerusalén y le dice, ¿sabe que ustedes son 2 cabos de una soga rota? Y por eso quieren destruirla. Pero tranquilos, porque viene uno que será Adonai en medio de ustedes. Y la abundancia que ustedes tenían va a volver. Y la protección que ustedes tenían va a volver. Eso es todo el resumen de la profecía. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas.
capítulo 6, me parece que es. Déjame ver. ¿Qué voy a decir ahora? Creo que no es el capítulo 6, creo que es el 26. Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen? 26, Segunda de Crónicas 26. Mire esto. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, diga conmigo Uzías, que tenía 16 años de edad cuando empezó a reinar. Reinó por 52 años en Jerusalén, ¿verdad? Mira lo que hizo Uzías. Cuando Uzías muere, viene la profecía de Isaías. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Estamos claros ahí? Mire Uzías. Él reedificó Eliad y restituyó a Judá después de que el rey reposó con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. So hizo las cosas bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Se oye bien este rey, estaba chévere. Luego dice, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Se propuso buscar a Elohim en los días de Zacarías. Oh, días de Zacarías. ¿Ve cómo conectan estas cosas? ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Que también habló acerca de los tiempos del fin. Dice, entendido en visiones de Elohim, y en el tiempo que buscó a Jehová, Elohim lo prosperó. Ay, qué bueno, el tipo va bien. Salió y combatió contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabne y el muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y entre los filisteos. O sea que el hombre hizo hasta ciudades en medio de los filisteos. Para estar pendiente. Dice, Elohim le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas dieron tributo a Uzías. ¿Sabes lo que? Que los amonitas eran los hijos de Amón, que eran gigantes. Y eso le daban tributo a él. O sea que se rindieron a él, le servían a Uzías. Dice, ¿a dónde estaba? Dice, se difundió hasta la entrada de su fama. Su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto porque se había hecho poderoso en extremo. El tipo estaba, como dicen en Puerto Rico, en bolines por ahí para abajo. Iba bien. Uzías también edificó torres en Jerusalén junto a la puerta de la esquina, junto a la puerta del valle, junto al ángulo, y las fortificó. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos porque tenía mucho ganado, tanto en la Cefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñados en la región montañosa, en los campos fértiles, porque era amante de la... ¿Se están dando cuenta que está repitiendo lo que Isaías dijo allá? Y un hombre tendrá una vaca y 2 ovejas y plantarán viñedos que van a cubrir, ¿verdad? Y entonces también habló de la protección. La protección. ¿Se acuerdan lo que leímos en la profecía? Diga que sí, por favor, porque Isaías sabe lo que pasó con Uzías. Él vio la prosperidad de Uzías, vio cómo Adonai lo bendijo, ¿cierto? Ahora mire bien. Entonces Uzías mantuvo un ejército entrenado para batalla que salía a la campaña por divisiones conforme al número de su lista hecha por el escriba Jehiel y por el oficial Masías bajo la dirección de Ananías y uno de los funcionarios del rey. El número total de los jefes de las casas paternas al frente de los guerreros valientes eran 2.600 jefes de ejército. Bajo su mando estaba un ejército de 307.500. Dios mío, ¿qué hace ejército? ¿Verdad? Una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. Ese hombre estaba, olvídate. Uzías preparó todo el ejército: escudo, lanza, casco, cotas de malla, arcos de piedra para la sonda. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente para lanzar piedra, dice,
para que estuviesen en las torres, en las esquinas, a fin de lanzar dardos y piedras. O sea, las catapultas esas. Y usted sabe, no sé si han visto las películas que hay una máquina que tiene un cuadro así y de repente empuja como 100 flechas y salen las flechas. Sí, lo que se inventó él. Cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Pero no, él hizo lo correcto. Fíjense bien. Él se enalteció, pero no fue que se quiso ser el más grande delante de la gente. Él era bueno con la gente. Mira el problema. Hasta corromperse, actuó con infidelidad contra Jehová y su Dios. Entró a la casa de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Cuál fue en qué se enalteció? ¿En qué se corrompió? Sí, no, el poder lo enalteció, el poder lo corrompió. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Pero eso es servicio para el pueblo. ¿Qué hay de malo? Fíjense bien que él no se levantó para aplastar a su propia gente. Él aplastó a los enemigos, pero usurpó el lugar de los sacerdotes, queriendo traer algo que no le corresponde. ¿Era bueno lo que estaba haciendo? Sí, porque ¿quién no quiere adorar a Dios después de éxito? Pero ¿quién no quiere adorar a Jehová con todo su corazón? Mira la prosperidad que me ha dado. Yo voy a quemar incienso. Ven acá, salte de aquí, espérate un momento. Déjame hacer esto a mí, que yo soy el cheche, el mejor. Ya, mira, yo sí que sé hacer esto. Ustedes no saben nada. Mira, pero nosotros somos los levitas, sí, pero es que ustedes acaban de llegar. Yo les voy a enseñar. Él no hizo nada malo, entre comillas, porque no hizo ningún pecado inmoral. ¿Cuál fue el pecado inmoral? ¿Verdad que no era un pecado inmoral? ¿Cuál fue el pecado que cometió? Ritual. No hizo nada malo porque no fue inmoral, pero hizo algo malo porque no fue ritual. Claro, rebeldía, pero quiero decir, los pecados morales los cometes ¿contra quién? Contra tu hermano. Los leímos ahorita, pecado por la culpa. Y vemos cuál es la marca que Adonai pone por el pecado inmoral de la culpa, que significa que tú ocultas una verdad o, ¿verdad? Haces pecado de omisión, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe lo que él hizo? Se enorgulleció tanto que hizo el pecado ritual de traer incienso. Y cuando hizo eso, vinieron los levitas. Mira lo que dice. Cuando Usías, dice, el sacerdote Azarías entró tras él, y 80 sacerdotes de Jehová con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ey, esto no te corresponde a ti, ¿qué tú haces? ¿Y qué él dijo? Yo soy el rey. Yo no estoy haciendo nada malo. Quiero adorar. Y él le dijo, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino que a los sacerdotes hijos de Aarón que han sido consagrados para ello. Sal del santuario, porque has actuado mal. Esto no te servirá de honor delante de Jehová. No delante de los hombres. Ya los hombres lo habían puesto tan alto. Era delante de Adonai. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó? Pero Usías, que tenía en su mano un incensario, se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes, ¿qué fue lo que pasó? Reventó el incensario. ¿Qué le pasó? ¿Y dónde le salió? ¿Por qué le salió en la frente? ¿Para qué? Para que todo el mundo lo viera. Le salió. No podía ocultarlo. La lepra normalmente te iba a salir
en el brazo, en un lugar que tú podías, en la cabeza. La lepra bíblica, ¿no? Te salía en un lugar que tú podías ocultar, pero él no podía ocultar, estaba en la misma frente. ¿Qué decía la plaquita que tenía el sacerdote? Kadosh HaYehová. Santidad Jehová, ¿verdad? Que era ¿dónde le pusieron la marca? ¿Dónde se supone que nosotros tengamos la marca de la Torá? En el brazo y en la frente. Se supone que nuestras acciones acompañen lo que dice la Torá, pero este hombre reventó la Torá, se le olvidó o no se le olvidó, pero se enalteció por encima de su posición, y enaltecerse por encima de su posición, agarró a los levitas, los sacó del medio y el padre le pone lepra en la frente. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Yeshua dijo unas palabras? Ningún leproso se había limpiado en Israel. Él nunca se limpió de la lepra. Vamos a seguir leyendo. Verso 20. El sumo sacerdote Azarías, todos los sacerdotes lo vieron, y aquí que él tenía leprosa la frente. Entonces, ¿qué hicieron? Pablo, ayúdame a salir de aquí, Pablo. Adiós. No lo sacaron a pata. Ustedes son más malos, ustedes son más... Le va a dar lepra. No. Ellos es su rey. El reino está arriba. El reino está en lo máximo. Y el rey Adonai le pone una marca. Le pone la lepra en la frente. ¿Sabe lo que representaba eso? Deshonra. Eso no tiene nada que ver con enfermedad y esto, es deshonra. Ellos viven en una sociedad de honor y vergüenza. Y si el rey, que es la posición más alta, que Adonai ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en medio del pueblo de Israel, de repente tiene una marca así, la gente, el que ve al rey dice, oh, ¿qué tú hiciste? ¿Cuál es tu pecado oculto? Entonces, ¿qué ellos hicieron? Taparon al rey y se lo llevaron y lo pusieron en una casa y lo dejaron allí. Y desde ahí él reinaba y su hijo estaba en el reino, en el trono, pero quien reinaba era Usías. Nunca se arrepintió, nunca cesó su orgullo. Su hijo estaba allá y él estaba acá. Eso provocó que Israel fuera como esos cabos quemados y que toda esa guerra que se iba a levantar en contra de Israel, ¿se acuerda que en este tiempo entonces viene Isaías y viene Zacarías y comienza a hablar entonces de las profecías? Ok, ahora estamos viendo qué es lo que está pasando con Israel. En el capítulo 4, no lo voy a buscar porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? En el capítulo 4 de Lucas, Yeshua sale del desierto, estaba siendo probado en el desierto. Y viene y llega a Capernaum y entra, dice la Biblia, como de costumbre, entra a la sinagoga en el Shabbat. Y entra y se sienta y le entregan el libro de Isaías. Y él lee el libro de Isaías, capítulo 60. El Espíritu de Elohim está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y entonces, cuando él lee el capítulo, los que estaban en la sinagoga, ¡ay, qué bueno! ¡Wow! ¡Qué palabras tan lindas tú hablas! Sí, porque él dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. Él dice así, esta profecía se cumple hoy. Y todo el mundo, ¡wow! Yeshua, pero tú no eres que el hijo de José el carpintero. Sí, yo soy. ¡Wow! Pero que como tú, tan elocuente que tú eres, qué lindo. De verdad que, ¡wow! Esas palabras sean... Es como cuando tú vas a una iglesia, ¿verdad? Y se levanta un profeta y te dice, así te dice el Señor. Todo va a estar bien. Y tú, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿No les ha pasado eso? Esa era la respuesta que yo quería, ¿cierto? Ay, gracias, Señor, todo va a estar bien. ¿Qué significa eso? No se burle, que yo caí también. Digo, a mí también me pasó. Y hay muchos de nosotros que todavía hasta el día de hoy respetamos eso porque sabemos que es verdad. Y muchas veces nuestra vida es transformada con una simple palabra. El Señor te dice, es tiempo.
y tú no entiendes, no sabes nada, no, pero sabes que es tiempo. ¿Cierto que nos ha pasado? Yo lo digo en forma jocosa, pero en realidad a Yeshua cuando le dijeron, wow, qué tremendo, esto y lo otro, Yeshua tenía una explicación. Y él les dice, Yeshua bien le dice, sí, pero ustedes van a decir que médico, cúrate a ti mismo. Esa expresión, médico, cúrate a ti mismo, es lo que me enseña a mí que cuando ellos oyeron la profecía y que Yeshua dijo, esto se cumple hoy, ellos tenían esa falsa esperanza de que pues por lo menos llené un poquito el tanque y sigo hasta la semana que viene. Era una falsa esperanza. Y Yeshua se dio cuenta. Yeshua sabía porque ellos escucharon la profecía y él les dice, ustedes me van a decir a mí, médico, cúrate a ti mismo. Y ellos se quedan mirando y dicen, pero ¿por qué tú dices eso? Sí, porque, y le voy a poner parlamento, ¿eh? Yo les digo a ustedes, esto se cumple hoy y ustedes se alegran. Como si de verdad eso fuera para ustedes. Pero esto no es para ustedes. Espérate, ¿qué tú estás diciendo? Eso está en el libro de Isaías y eso es para Israel y nosotros somos el pueblo escogido. ¿Cómo tú me vas a decir que esa profecía no es para nosotros? Ahí esa profecía dice que el Señor nos va a mandar a nosotros un Mesías y que va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y él dice, sí, pero ustedes se acuerdan cuando hubo sequía en los tiempos de Eliseo, el Señor no mandó al profeta a donde una viuda de Israel, la mandó una viuda de Sarepta. Tú lo que pasa es que tú tienes algo en contra de nosotros. No, tengo algo más. En Israel nadie se sanó de lepra, le dice Yeshua. Nadie nunca se ha sanado de lepra en Israel. Sin embargo, ¿a dónde fue que mandó el profeta, el Naamán, el sirio? ¿A dónde? A donde el profeta Eliseo. ¿Y qué pasó? ¿Se sanó de lepra? ¿Un pagano se sanó de lepra? Y ahí estaban ellos y dijeron, tú, hijo del diablo, eso es lo que tú viniste a hablar aquí. Esa profecía es para mí, yo la reclamo. Él dijo, no señores, eso no es. Esta palabra se cumple hoy aquí, pero ustedes son tan orgullosos. El orgullo de ustedes está tan alto. Ustedes cierran la puerta y hacen más hijos del diablo a la gente cuando empiezan a acusarlo y decirle, tú no eres israelita. A ti te tocan solamente 7 leyes y tú no tienes que hacer más nada. Sí, entonces yo le voy a mandar el Mesías, pero no te creas que es para ti. Pastor, usted está siendo fuerte. Y sí, todavía me queda más. ¿Quieren un poquito más? Sí, porque ahora entonces nosotros que venimos de las naciones nos enorgullecemos. Ay, el Mesías es para mí. Ay, sí. Se te va a pegar la lepra de Naamán. Porque cuando el Naamán llegó a donde Eliseo, ¿se acuerdan cuando llegó? Llegó con regalos, oro y de todo. Y cuando se lo fue a dar el judío, el profeta dijo, no, eso no, llévate tu cosa. Nosotros no estamos cobrando aquí por eso. Eso no es tiempo de recoger ofrenda. ¿Y qué fue lo que hizo Gizi? Que Gizi dijo, el Mesías es para mí, ahora es que esta oportunidad no me la voy a aprender. Los judíos no lo aprovecharon, ahora yo lo voy a agarrar para mí. Eso es lo que hace la religión. Y perdemos la enseñanza, perdemos qué es lo que el Señor está trayendo y está diciendo hoy en día. Nosotros venimos, aprendemos Torah, y aprendemos Talmud, y aprendemos Mishnah, y agarramos la Gemara y no la sabemos de memoria, y después andamos con kippah, y empezamos a rechazar a la gente. ¿Tú te crees que esto es solamente para los judíos? Yeshua a mí no le dijo, ustedes son orgullosos. Yeshua dijo, es más, le voy a decir lo que dijo Yeshua, Mateo capítulo 23, verso 1 al 3, él le dijo, en la cátedra de Moisés, los fariseos y los escribas se sientan. Y Yeshua le dijo, todo lo que ellos digan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos todo lo dicen, pero no lo hacen. Porque a ellos no les gusta que usted le lea esto de que a Natán o Naamán se sanó de lepra.
Ellos no les gusta que tú le digas eso. Ellos no les gusta que tú le digas que tú eres gentil y quieres guardar la Torah. Gentil, tú no tienes que guardar. Es pecado si tú guardas la Torah. A ellos no les gusta eso. Y entonces nosotros venimos, nos hacemos la prueba del DNA y hacemos toda la cosa y nos convertimos en judíos y después rechazamos de donde salimos. ¿Sabes lo que va a pasar? Porque pudiendo hacer el bien, haces el mal. Usías era un hombre perfecto, estaba todo allá arriba, bien chévere, pero entonces quiso tomarse una libertad que no le correspondía. Y en lugar de arrepentirse, entonces, si se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? La lepra se hubiera ido, entonces iba a ser limpiado con la vecilla y después iba a sentarse a la puerta de su casa y esperar 7 días, y a los 7 días entonces iba a venir acá, iba a hacer otro sacrificio en el 8º día, ¿verdad? Sacrificio por la culpa, sacrificio por el pecado ritual, ¿verdad que sí? La minja, el sacrificio de minja. Entonces, ¿tú sabes lo que hubiera pasado? Y se lo voy a decir ahora para que usted entienda el nivel de responsabilidad que es cuando el Padre te perdona. El Padre te va a perdonar a ti y a mí. Yo espero que a mí me perdone, eso es mi oración. Pero no nos perdona simplemente para que salgamos y hagamos lo mismo. Escúcheme bien. Vaya conmigo al capítulo 14 de Levítico. Y así voy a terminar. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Te quiero, Carlos. Al capítulo 14. Levítico 14. ¿Lo tiene? Verso 14. Se supone que estaba ahí, pero... Sí, Levítico 14, 14. ¿Lo tienen ahí? Mire, vaya primero al 34 para que vea esto. Vaya al 34, ahí mismo, y vea, dice... Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, dice ahí, si pongo una mancha, ¿lo ve ahí? So, la lepra la pone Adonai, ¿ok? No se pega. La pone Adonai. Después que se hace el sacrificio, 14:14. Levíticos 14:14. Está ahí, ¿verdad? Después que se hace el sacrificio, el sacerdote va a tomar parte de la sangre y va a ir donde la persona que era leproso, ya no es leproso. Y le pone sangre ¿dónde? En la oreja, en el pie, ¿verdad? En el pie, el toe, en el pulgar del pie y el pulgar de la mano. Después también va a tomar aceite. Y mire lo que dice. Verso 15. De la misma manera el sacerdote tomará el log de aceite y echará parte de la palma de su mano izquierda. Luego el sacerdote mojará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda y rociará el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Quiere decir hacia el tabernáculo. De lo que quede de aceite en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie. Donde mismo puso la sangre, pone el aceite. Y mira lo que dice, verso 18. Lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, este lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y así el sacerdote hará expiación por él. ¿Vieron qué lindo, verdad? Wow. Pastor, ¿qué significa todo eso? Que tienes que oír bien, que tienes que decir ok y que no le des pata al perro. No le busquemos más vuelta. Hermano, esto es sencillo. Keep it Torah, keep it simple. Así dice el pastor Walter. Simple. Es la misma unción, exactamente la misma unción cuando se oficia un sacerdote. ¿Por qué a una persona que era leprosa, el Padre ordena que se unja con aceite? Que se unja como un sacerdote. ¿Será que esa persona ahora, su nivel de Kadoshim ya no es de una persona común?
Piense esto. Nunca una persona se sanó de lepra en Israel. Nunca fue ungido una persona a ese nivel, excepto los sacerdotes. Piense bien. Si la única persona que está autorizada a recibir esta unción se convierte en un sacerdote, ¿cómo es posible que una persona común que haya tenido lepra se le otorgue la misma unción? Quiere decir, o podría decir, vamos a especular a ver, que esta persona no se convierte en sacerdote, porque si no es de Leví, no es sacerdote. Pero el estatus de la persona no será elevado a un nivel en que esa persona ahora puede hablar contigo y puede representarte, y puede representar a su familia, y puede convertirse en un ejemplo. Un ejemplo porque está ungido. ¿Será el ejemplo porque está ungido o será el ejemplo porque se arrepintió de su orgullo? Quebrantó el orgullo. Rompió su... Pues yo puedo, si yo puedo. Cuando tú llegas a un punto... El rey Usías nunca pudieron ungirlo. Siguió siendo rey, pero nunca pudieron ungirlo. Desde ese momento en adelante, el desbarajuste, ¿sí que se dice en español? Sí, en Puerto Rico. El revolú, el caos. Oye, yo tengo que aclarar unas cosas acerca del caos, pero ahora no. El caos que se formó en Israel después de haber tenido tanto éxito, de haber levantado el nombre de Adonai y del rey Usías, el caos Israel no ha vuelto a ser el mismo. Nunca más ha podido volver a ser ungido porque su orgullo se ha quedado. ¿Estás aprendiendo algo? Agarra la cajita esa que te dije que ahorita ve poniendo en la cajita. Y empieza a abrirla. Wow. Si en Israel nunca se ungió a alguien con ese aceite, pues entonces quiere decir que nunca más hubo alguien que tuviera el arrepentimiento, excepto alguien que yo les hablé al principio. ¿Se acuerdan? El samaritano. ¿Sabe que los samaritanos se creían la gran cosa también, no? Hasta el día de hoy los samaritanos ellos dicen, esto aquí, eso allá, esa gente, eso no, aquí. Sí, Samaria es Samaria y lo demás es parking. No, los samaritanos eran muchos, eran como casi 300 o 400,000, 700,000 personas en Samaria. Hoy quedan como unas originales, como unos 600, porque ellos se cerraron tanto que se empezaron a mezclar entre ellos mismos, y el problema de los samaritanos es el Down syndrome. Sí, ese es el problema de esa región. Ahora, hermano, deberíamos considerar entonces lo siguiente, y esto fue lo que esta mañana a mí me ministró. A mí me ministró, pero profundamente. José, qué bueno que estás aquí. No te vayas. Esta mañana, Luis, que se fue. ¿Dónde está Luis? Mejor que me oiga. Sí, está ahí. Esta mañana Luis me dice, pero pastor, pero nada de esto lo podemos hacer porque ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y como tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos que tener la marca, que el Padre nos ponga la marca y que pues saber que estamos en pecado y traernos advertencia y tener ese tipo de señales. Ya no lo necesitamos porque tenemos el Espíritu Santo, estamos bajo un nuevo pacto, y como estamos bajo un nuevo pacto, pues es más fácil, porque ahora el Espíritu Santo te redarguye. ¿Se acuerda que se los mencioné también al principio? Entonces yo le dije a Luis, y le digo a todos ustedes, y me digo a mí mismo, porque yo lo necesito más, creo que lo necesito más que ustedes. El problema es que nosotros no vivimos en una sociedad de honor y vergüenza. Nuestra comunidad, yo creo que esta es la mejor comunidad de toda la Florida Central. Casa de Israel Yará. Eso se puede cambiar.
para que Lemuel pueda venir, que su esposa le haga caso y venga hasta aquí desde Jacksonville. ¿Verdad? Esta es la mejor comunidad. Pero nosotros tenemos unas limitaciones. Nosotros no vivimos en una sociedad de honor y vergüenza, en la que yo cuido el honor de Mauricio y de Marta y cuidan el mío. Y que cuando Cristian se pasa de la raya, yo voy donde él en amor y en beneplácito. Le digo, Cristian, eso podría afectar la comunidad. Y Cristian diría, otra es verdad. Y esta es mi comunidad. Yo no puedo hacer esto. Y que con lágrimas diga, yo voy a rectificar. Yo no puedo pensar en que, porque no estamos acostumbrados a vivir así, en que yo vivo en una comunidad donde yo pueda llegar y quitarme la armadura, soltar la espada, quitarme el yelmo y decir, hermano, estoy aquí, llegué, qué bueno que estoy en casa. No estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a que si no me gusta aquí, pues me voy para allá, y si no me gusta allá, pues me voy. Todo el mundo termina ¿dónde? En el Calvario. Nena, es un ejemplo, estoy hablando. Entonces, lo que quiero decir es que el que no le gusta una iglesia se va a otra, y el que no le gusta esta iglesia se va a otra. En Israel eso no existía. Israel era una comunidad de honor y vergüenza. Todo el mundo pasaba la misma vergüenza que uno pasaba. Y el mismo honor que se le daba a uno, todo el mundo se llevaba ese honor. Cuando David derrotó a Goliat, el pueblo ganó. No David, el pueblo ganó. Entonces, como no vivimos en ese tipo de sociedad en la que yo puedo decir, mira, allá viene Rigoberto desde Sarasota. Pues mira, yo voy a poner un camper allá atrás porque esta gente desde Sarasota, Joshua viene para acá los jueves al ensayar. Cuando hay actividad de jóvenes, Joshua llega hasta aquí y ellos se quedan en un hotel para poder estar en el servicio el otro día. ¿Me estoy explicando más o menos? Pues entonces yo tengo que pensar, espérate, si yo soy una sociedad en que soy una comunidad de amor, pues yo voy a poner un camper allí y lo voy a acomodar bien bonito. Y cuando venga Joshua y está cansado porque tiene que guiar 2 horas para su casa, Joshua, quédate ahí tranquilo, ahí donde quedarte y está seguro. No andamos con sospecha. Nosotros no vivimos en ese tipo de sociedad. Nosotros no hemos aprendido a ser una comunidad. Un poquito. Aquí esta es la mejor comunidad que hay. Lo aprendimos un poquito. Pero visite, vaya y vea. La gente no es fiel a su comunidad, cueste lo que cueste. No lo son. Entonces, como no te cuesta, no te importa. Cuando yo veo personas que le cuesta y que pagan el precio y que vienen y comparten y ponen su dinero y ponen su esfuerzo, y cuando se va todo el mundo todavía están allí, y cuando quedaron todas las sillas regadas las están acomodando o llegan más temprano. Estoy hablando de cosas que de verdad le va a tocar directamente a su corazón, y usted va a encontrar una excusa por qué no hacerla, porque no estamos acondicionados para esto. En Israel, una persona que le daba lepra no era como que despreciable. Ay, mira, vete. No, la gente decía, caramba, tienes lepra. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Vamos a llamar a los levitas, a los sacerdotes. ¿Cómo podemos arreglar el problema? Yo anhelo, uno de mis deseos más grandes es poder tener una comunidad que sea así. No tengo prisa para irme, y cuando me voy, me pongo mi armadura, oran por mí, mis hermanos. Yo sé que mis hermanos me bendicen cuando yo me voy. Entonces salgo de aquí, me voy a trabajar, estoy haciendo lo que tengo que hacer, y estoy ahí porque está el enemigo encima de mí, y están las malas noticias y todo. Pero cuando yo llego aquí, ay, hermano, qué bueno que estoy en casa, y me quito la armadura y tengo esa confianza. ¿Usted le imagina llegar a un lugar así? Llegar a un lugar de confianza. Y como nosotros no vivimos en ese nivel, entonces el Espíritu Santo está tratando. Esta es mi palabra para ti, para todos ustedes. El Espíritu Santo va a tratar, pero cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Si usted me necesita, cuente conmigo. Yo quisiera que todos tuviéramos esa disposición
de decir, puedes hablar conmigo. No que si yo voy a donde Arlene, tengo un problema. Cuéntame, ¿qué te pasó? Y después que se va, y yo, no te preocupes, yo oro por ti. Mayrín, si tú de lo que te vas a enterar, siéntate que te voy a contar. Vaya, los que nos están viendo por Teshuva, el Eterno les bendiga, les guarde. Por favor, oiga el mensaje 2 o 3 veces para que no saque pedacitos y diga otra cosa. ¿Okay? Que el Eterno les guarde. Nos vemos la semana que viene. Seguimos en YouTube. Que cuando Cristian venga donde mí, yo vaya donde Cristian, o donde Micael, o donde Peter. Muchachos, tengo un problema, no sé cómo resolver esto. Estoy cansado ya, estoy cansado, no quiero seguir más. Que ellos me levanten los brazos. En lugar de decir, macho, mano, y si eso es el pastor, imagínate si me toca a mí. Si es el pastor. Le dije a los muchachos, le dije a los muchachos de Sebastián, le dije a Sebastián de allá de Argentina, le dije a Miguel de Bucaramanga, que la semana pasada dije que Bucaramanga estaba en el sur, no está en el sur, está más arriba en Colombia. Le dije a Roy de Venezuela y a ellos 3, porque no me acordé de los otros nombres. Si ustedes van a construir una comunidad, no construyan una pirámide donde el pastor está allí y todo el mundo tiene que sostener al pastor. No, eso no es Casa de Israel Yará. Nosotros no somos eso. Aquí el pastor manda y va. Y el pastor suple y también necesita. Yo no soy perfecto, ni floto en el aire, ni brillo, ni nada. No soy Moisés. ¿Ok? Alguien tiene que ser el líder. Yo lo voy a hacer. Y el Padre me llamó a mí, a mi esposa, lo hacemos con amor. Mire, usted no sabe el amor que nosotros a veces no nos expresamos cuando estudiamos la Torah. Y después estamos contentos porque la estudiamos. Porque peleamos, ¿verdad, mi amor? No, pero ¿por qué tú dices eso? Tú siempre con tus cosas. Y yo, mi amor, pero tú nunca me haces caso. Y nos vamos, me voy. Y después al rato viene. Fíjate, pero considerando lo que dije. Pero déjame hablar. Esa es mi esposa y yo. Pero al final del día, después nos miramos a los ojos y decimos, qué bueno hacer esto, ¿verdad? Gracias, Eterno, que nos dio esta oportunidad. Es pesado. No es, les digo, les aseguro que no es fácil, pero el amor que nosotros tenemos, y esta mañana cuando Luis me dijo eso, yo lo miraba, yo le decía, yo quiero una comunidad, yo quisiera una comunidad donde tú llegues y te puedas quitar la armadura. Yo empecé, adentro de mí yo estaba llorando, lo que pasa es que estaba con los hombres, tú sabes. Yo quiero una comunidad donde Will pueda correr para acá y decir, pastor, me botaron del trabajo. Yo le diga, qué bueno. Y él diga, pero ¿por qué me dices eso? Tranquilo, porque todo va a estar bien. Amén. Y ya tú verás cómo vamos a... Y entonces, ¿me explico bien? Amén. Ahora, yo le dije a ustedes ahora, y cuñada y mi hermano, les digo también, está Gabriel, el pastor Gabriel está aquí. Cuando usted venga donde mí, se puede quitar la armadura, tranquilo. Que yo estoy aquí para protegerle, guardarle, este es mi trabajo, lo que el Eterno me puso a hacer a mí. Ahora les exhorto a ustedes a hacer lo mismo. Eddie, Micael, tengamos ese corazón abierto, dispuesto, de que la gente al lado de nosotros se sienta segura. Y ahora sí termino. Jimmy Cruz, ¿se acuerdan de Jimmy Cruz? El pastor de Clearwater, que vino con la esposa rubia, con el nene en el coche. Él estaba impactado. Es la primera vez que viene aquí, nos veía por internet, se enteró de nosotros. Él es una persona que está muy, muy, muy educada en cuestión del evangelio. Ha trabajado estrategia, ha sido misionero, ha sido montones de cosas. Y él estaba tan impresionado con ustedes cuando lo recibieron, que él tenía que salir a ir a ver a su hijo. ¿Y a qué hora se fue de aquí? Él viene este sábado próximo, porque él va a hacer la Pascua allá, pero viene el sábado porque quiere compartir el día de la Pascua con nosotros. Él decía, Gabriel, es que cuando yo entré a ese lugar, yo sentía como que esta gente son mis hermanos
¿Sabes? No era como que esta es una iglesia, vamos a ver cómo se comportan. No, ellos me abrazaron, ellos me recibieron, me sonrieron, trataron bien a mi esposa, a mi hijo, nos recibieron. Eso es lo que nosotros somos, Casa de Israel Yará. Eso es un cliché, somos una iglesia de familia, eso es un cliché, ¿verdad? Sí, ven para que vean. Que nosotros no tenemos el cliché. Hay un anuncio ahí que dice, yo no solamente me pongo la camiseta, yo también corro el maratón. Les exhorto, y yo voy a orar. ¿Por qué les dije todo esto? Porque ¿sabe lo que nos pasa a nosotros? Que aprendemos un poquito de Torá y ya queremos reventar al mundo. Y le decimos pagano a todo el mundo. Y le decimos, ay, mira, el Viernes Santo. Mira, no se dice Viernes Santo, eso no es el Viernes Santo. ¿Dónde está el Viernes Santo en la Biblia? No sea que el orgullo, porque estás haciendo algo bueno, pero fuera de lugar. El único que convence es el Espíritu Santo. La gente le va a gustar lo que tú haces porque tú eres una buena persona, no porque tú sabes mucho, porque los abrazas, los tratas bien, porque sonríe, porque eso es lo que va a convencer a la gente de querer saber. Y el corazón se abre porque la gente se siente en confianza. Cuando la gente se siente en confianza, el Espíritu Santo mete la mano. Pero si la gente no confía y el Espíritu Santo les habla, ellos dicen, no, eso no puede ser el Espíritu, eso no puede ser el Espíritu, no puede ser. Yo voy a orar para que usted se convierta en ese ciudad de refugio. Adonai, Adonai. Jehová de los ejércitos, Jehová compasivo. Misericordioso y amable. Elohim de amor, Elohim que nos ha llamado y nos ha establecido para nosotros ser tus brazos, para nosotros extendernos. Por favor, Adonai, esta tarde, mientras mis hermanos meditan y comienzan a levantar su mirada hacia ti, Padre, por favor, no te desentiendas de nosotros. No te desentiendas de nuestra oración. Por favor, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Oh Jehová, Jehová, paciente. Oh Jehová. Enséñale a mi iglesia, a mi hermano, Señor, a nuestra cojilá. Enséñanos, Padre, cómo ser esos brazos abiertos. Cómo manifestar el espíritu de mansedumbre. El fruto de la mansedumbre, Señor. Cómo somos mansos. Oh Jehová, Jehová. Bueno, bueno, bueno. Tú eres bueno, paciente y lento para la ira, oh compasivo y misericordioso eres tú. Oh Jehová, mi rey, oh mi rey, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí y muéstrame el camino para vivir en humildad y en mansedumbre. Y pasaría el tiempo
querer nada más, sin querer nada más, no podría escuchándote hablar, sin llorar como un niño. El tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Okay. Nosotros, quiero que usted sepa, yo quiero que entienda que en 10 años hemos aprendido de nuestros errores. Hemos cometido errores, pastor, he cometido muchos errores y hemos aprendido. Pero lo que he aprendido sobre todas las cosas es a poder callar y a poder restaurar, recibir, abrazar y restaurar. Y lo he aprendido porque las veces que he tenido que llorar literalmente como un niño, de rodillas, en los brazos de mi esposa, porque me ha dolido lo que he visto, lo que ha pasado. Esas veces el Padre siempre ha tenido la delicadeza de levantarme y hablarme y decirme, tranquilo, esto que tú estás sufriendo lo sufren los demás. So, darles la oportunidad para que ellos también reciban ese abrazo. So, yo quiero que lo que no hacemos comúnmente aquí, yo quisiera llamar a mi congregación, a mis hermanos, para que usted sepa que hay un pastor y hay un lugar seguro. Y si usted tiene algo que decir, algo que arrepentirse, si tiene que pedir perdón, yo le voy a orar por usted. Y yo lo voy a abrazar y le voy a orar por usted. Y le voy a pedir al Eterno que la calidad de amor que Él me ha expresado a mí, Él se la exprese a usted. Para que usted sienta esa restauración que necesita y luego vaya y la imparta a otros. Que usted sabe tiene que hacer. Esta porción no es una porción simplemente para saber sobre una enfermedad de la piel. Esta porción es crucial porque Israel la vivió y provocó la profecía del Mesías. Y nos dijo, el Mesías va a restaurar estas cosas, pero no como ustedes quieren, como Él quiere, como Jehová quiere. Y hoy día nosotros, tú y yo, somos esa profecía cumplida. Somos fruto de lo que el Mesías hizo por nosotros. Lo que Israel recibió y entonces lo lanzó al mundo para que nosotros hoy estemos aquí. Entonces no vamos a cometer el mismo error que Israel cometió, de elevarnos, de enorgullecernos y pensarnos que tenemos a Dios agarrado por la barba. No, es tiempo de arrepentimiento y es tiempo de decir, necesito esta comunidad, necesito mi comunidad, necesito a mi pastor. Y cuando yo le abrace, el Padre le va a mostrar el mismo amor que me mostró a mí. Él me lo dio para dárselo a ustedes. Yo quiero invitarle, si usted quiere pasar al frente y quiere decir, yo quiero recibir ese amor, necesito arrepentimiento y yo quiero arrepentirme, y luego que salga de aquí va a ir a hacer la gestión, va a ir a pedir perdón y va a ir a abrazar y va a ir a restaurar. Si usted está listo para hacer eso, el pastor está aquí y yo le voy a dejar que usted tenga esa experiencia, una experiencia de comunidad. Venga al frente y reciba la administración de su pastor. Elohim eterno. Llevarás tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor, heme aquí. Yo iré, Señor.
estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo oro por mis hermanos, Señor. Te doy gracias. Gracias que me has dado una linda familia. Una linda quejilá, Padre. Hermanos con corazones listos y dispuestos, mi Rey. Yo te pido, mi Rey, que tú muestres, Padre, en sus corazones, en sus mentes, que tú les des una experiencia espiritual, que ellos puedan ver y vivir, Padre, lo que yo he vivido, lo que me has mostrado a mí, la experiencia que me has dado para restauración, edificación, consolación, para perdón y para restaurar a aquellos que, Padre, con dificultad se han ido y nos han injuriado y quizá han levantado su lengua en contra de nosotros. Primero, Padre, te pido perdón porque muchas de las cosas que debería estar haciendo no las he hecho. Pero, Padre, yo quiero, mi Rey, que nos capacites a todos. Que capacites a Casa de Israel Yará, aquí en Davenport. También a mis hermanos desde Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Chile. Aquí en Estados Unidos, Señor, California, el norte de Carolina, Texas, Padre. Todos estos hermanos, Señor, que se han identificado y conectado con Casa de Israel, con esta quejilá, Padre. Que nosotros seamos ese ejemplo de amor, restauración. No vendemos la verdad, regalamos el amor del Eterno. Y, Padre, que seamos eso, Padre. Una quejilá, una congregación de amor y de respeto, de restauración segura, un lugar seguro, Padre. Que tanto Rafi, Betsy, Señor, Katy, Angie, Noemí, Señor, Melissa, todos mis hermanos se sientan seguros y tranquilos, porque estamos en un lugar de restauración. Yo te pido, Padre, restaura y levanta y fortalece hombres y mujeres que puedan ser ministros de tu amor, ministros de tu restauración, ministros que puedan levantar, extender, sonreír. Aleluya, Padre. Te pido, Padre Santo, que esta quejilá, esta congregación se destaque por la mansedumbre, porque sabemos, somos fuertes, hemos crecido, pero somos mansos y estamos listos para servir, mi Rey. Te pido que sea así con mis hermanos, Padre, aquí y a la distancia, por los méritos y en el nombre de Yeshua, mi Mesías. Amén y amén. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Levante su manita al cielo y dele gracias al Eterno. Aleluya, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
guíanos, guíanos, guíanos a la verdad. Aleluya, aleluya. Yes, yes, yes. Oh, gracias. Gracias Adonai, gracias Adonai, gracias Adonai. Gracias Elohim, gracias. Gracias Eterno, te bendigo, te doy honor, te doy gloria, alabanza, bendición a tu nombre. Gracias Eterno. Aleluya, aleluya. Me perdonaste, me limpiaste, me salvaste, me rescataste de todo mal. Gracias Adonai. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Gracias, gracias. Oh, bendito eres Elohim, bendito eres Elohim. ¿Cuánto nos necesitamos? ¿Cuánto nos necesitamos, hermano? Nos necesitamos de verdad. No cierre su mano, no cierre sus ojos, no cierre la puerta. No la cierre, hermano. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 nanay, na, 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 nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 nanay, na, 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 nanay, na, 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 na. Mientras reparten los elementos, quiero rápidamente aclarar unas cosas, ¿ok? Bien rapidito, no es mucho, pero al principio cuando yo hablé de los 10 leprosos, ellos se fueron a hacer su cuestión. ¿Se acuerdan que yo dije, bueno, se fueron a hacer su cosa? Yo no estoy tratando de minimizar el mandamiento. Estoy tratando de interpretar la acción de una persona que hace los rituales porque está acostumbrado. ¿Ok? Los rituales son santos, los rituales son dados por Adonai, los rituales tienen un nivel de Kadoshim bien alto. Es una manera de que el Adonai nos enseña a nosotros a acercarnos a Él y purificarnos. No estoy tratando de minimizar eso. Cuando dije vayan a hacer su cuestión, se fueron a hacer su cuestión. Parece que estoy despreciando el ritual, pero en verdad no estoy despreciando el ritual. Estoy expresando lo que una persona que se acostumbra a hacerlo, porque eso es lo que hay que hacer, hace. Lo toma como lo que tiene que hacer. Pero nosotros no lo tomamos así. Nosotros venimos de las naciones y si tuviéramos la oportunidad de obedecer a Adonai, ¿cómo lo haríamos? Con todo el amor y con todo el anhelo y con todo el deseo de hacer la voluntad de Adonai. Eso es lo que tenemos esa es la actitud que tenemos que tener. Sea que sea guardar el Shabbat, comer limpio, ponerme tzitziot o quizá mis oraciones diarias, parece como rutina, pero no lo es. Y si nosotros amamos esto y nos elevamos, vamos a hacerlo con amor y beneplácito y va a ser un deleite. Y eso es lo que Adonai quiere. No que sea una rutina. ¿Ok? Quería aclarar eso porque
yo sé que hay personas que van a mirar esto y van a decir, ah, mira, ahí estaba diciendo, mira esa cosa. No, no es esa cosa. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Aclarado el punto? Na na y na 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 y na 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 y na 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 y na 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 y Otra cosa que Pablo me dijo hoy. Uno de los pecados que a veces cometemos, y somos nosotros especialmente que estamos bendecidos, es que no somos agradecidos por lo que tenemos. Porque tenemos tanto y es tan fácil tener lo que necesitamos que a veces lo damos por sentado. Y una de las cosas más importantes que creo que debemos hacer es que después que usted come, dé gracias. Si quiere dar gracias antes, no hay problema, pero que después que coma, porque ya está bendecido, está satisfecho. Y debemos entender, uno de los pecados fuertes que Israel cometió fue que tenía todo y estábamos bien. La abundancia es un problema, la escasez es un problema, pero la verdad, el problema es no ser agradecido, y es pecado no ser agradecido también. Na 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 ya estamos, ¿verdad? He aquí, Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de salvación. La salvación es de Yahweh, su bendición repose sobre tu pueblo. Selah, bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege. Selah, bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel Yará, desde Argentina hasta Canadá, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Na 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 na. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra con lo que nos sustentas. Mi Rey, hoy tomamos este pan, lo tomamos recordando las bendiciones y las promesas que tenemos en este pacto que tú hiciste con nosotros por medio de Yeshua. Mi Rey, mientras lo comemos, si hay alguno que esté en alguna necesidad, por favor, Padre Santo, cumple tu promesa que está en el pacto. Guíanos a nosotros para poder ser ese vehículo de bendición para ellos, Padre. Bendito eres tú, Adonai, el dador del pan, por Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Na 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 na
Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo y el dador del fruto de la vid, con lo que alegramos nuestros corazones. Hoy, Padre, tomamos este jugo de uvas juntos en familia, recordando el pacto, el convenio al cual nos hiciste parte por medio de Yeshua. Mi Rey, que mientras nosotros tomamos esta copa, reconozcamos que tú eres nuestro único Adonai, nuestro único Elohim, que Yeshua es nuestro Mesías y Rey aquí en la tierra. Y que, Padre, tu Torah es la dirección que tú nos das para poder vivir conforme a tu voluntad. Mi Rey, que así como lo tomamos y nos alegramos, pronto tú envíes a Yeshua, nuestro Mesías, para que nosotros podamos subir a Jerusalén y podamos levantar nuestras copas y contar tus grandes maravillas, Padre. Gracias, Adonai, por hacernos parte de este pacto. Gracias por hacernos parte de esta hermosa familia. Bendito eres tú, Adonai, el dador del jugo de la vid, por Yeshua HaMashiach. Amén. Lejaim. Na 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 na. Aleluya. 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 Busque a su pareja, busque a sus hijos. Vamos a recibir la bendición. Esta semana esté pendiente de la aplicación porque voy a poner un ejemplo de cómo hacemos para el conteo de los días hacia Shavuot. Una de las cosas que hacemos es ponemos una cartulina con pinches de ropa y ponemos 50 pinches de ropa y ahí los niños van poniendo los números. ¿Viste? Pero todos nosotros lo hacemos, el mandamiento es para todos. Aprovechamos a enseñar a los niños, pero todos tenemos que todos los días recordarnos de contar los días. Hoy es el día 1, 2, 3, hasta que llega el 49, ¿ok? Pero en la semana yo les voy a publicar algo en la aplicación, así que esté pendiente. Ahora tenemos que orar por Marcela, por Yasmín Reyes. Ya no es Corchado, ahora es Reyes. Yasmincita. Pues estaban un poquito afectadas de salud también, ¿ok? Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien separas lo santo de lo profano y que a nosotros aún nos separaste de nuestras naciones, pueblos, ciudades y de nuestra propia familia para abrir nuestros ojos y mostrarnos tu Torah y tu camino. Hoy, Padre Santo, hemos disfrutado del Shabbat. Desde ayer, Señor, que nos sentamos a la mesa, hicimos las oraciones, disfrutamos de la cena. Hoy, mientras oramos, cantamos y estudiamos tu palabra, Padre, y nos regocijamos como familia, mi Rey. Hoy, Padre Santo, hemos sentido tu presencia y nos hemos elevado delante de ti. Por favor, Adonai, que así mismo permanezcamos durante el resto de la semana. Que así, Padre Santo, como nuestra alma se nos sigamos regocijando y que podamos llevar, Señor, palabras de aliento, de amor, que podamos ser mansos, fuertes pero mansos, sabios pero mansos, Padre. Oramos por Marcela y por Yasmincita, Señor. Te pedimos que restaure su salud, así como la salud de algunos de los nuestros que están aquí, están a la distancia. Padre, manifiesta tu poder y tu amor, Padre, restaurando la salud y fortaleciéndolos ahora, Padre Santo. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Adonai
Yair, Adonai, Panav Elecha Vihunega, Is Adonai, Panav Elecha, Ve'asem Lecha, Lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, Yod-Hei, Vav-Hei. Salgamos de aquí, pero no olvidemos a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, y estemos atentos a la necesidad si nosotros estamos bien, y tengamos la fuerza para pedir ayuda cuando la necesitemos. Los envío con la paz y el shalom y la fuerza y la mansedumbre que produce servir a nuestro Elohim, Jehová, por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias, familia. Laila Tov. Shavua Tov, Laila Tov, que tenga una linda semana. Gracias por estar con nosotros. Espero que el Eterno les haya bendecido con la palabra y con la música y con las oraciones. Espero que la semana se conecten con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal, además de prender la campanita para que reciban notificaciones de nuestros mensajes. Así que gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos el miércoles y el sábado en el próximo servicio del Shabbat.